Entonces, dentro del ciclo de talleres del SEA Apícola de San Carlos, esta es la segunda sesión de comportamiento climático, ¿cierto? Cambio climático y su relación directa con la apicultura. Lo que todo apicultor, ¿no es cierto?, tiene en mente, ¿no es cierto?, o dentro de su base o conceptos productivos, es el bienestar de su apiario y el bienestar de la colmena, ¿no? Cuando hace 20 años atrás o 25 años atrás eso era bastante sustentable, la naturaleza lo daba, no había mayores inconvenientes, no había mayores problemas para hacer apicultura en Chile. Inclusive, si retrocedemos, ¿cierto?, hasta los años 90, hasta antes de la Barroa, era muy sencillo, muy fácil hacer apicultura en nuestro país. Estaban todas las zonas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la biodiversidad bien protegida, las abejas no estaban en peligro, ¿no es cierto?, respecto del cambio climático. Por lo tanto, había un bienestar animal. ¿Ah? Había un bienestar de nuestro apiario desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista sanitario. Entonces, en cada temporada nosotros los apicultores luchamos, ¿no es cierto?, para que se den la suma de factores y la suma de condiciones para que nuestras colmenas a la larga, ¿no es cierto?, al final de un ciclo productivo, eh, eh, obtengamos de ellas, ¿no es cierto?, lo que esperamos, que es una cosecha de miel o en relación al objetivo productivo que tengamos, polen, propóleo u otro servicio, ¿no es cierto?, como polinizaciones o la producción de material biológico. Entonces, estamos encausados en este bienestar animal, ¿ya?, que significa el bienestar de la piel y el bienestar de la colmena propiamente tal, para que ésta se mantenga longeva, es decir, que permanezca en el tiempo, se permanezca viva a través de toda una temporada, ya sea en un ciclo productivo bajo o en un ciclo productivo alto. Y que ésta tenga también al mismo tiempo la capacidad de reproducirse, ¿no es cierto? Y al tener la capacidad de reproducirse, significa que va a obtener del medio ambiente todos los recursos necesarios para ello y al mismo tiempo para encauzarse en un ciclo productivo, ¿no? Y dentro de este ciclo productivo hay ciertos factores que se aunan, que nosotros llamamos biodiversidad, donde estas colonias se adaptan, ¿no es cierto?, en relación a lo que les ofrece el medio ambiente. Y de alguna manera, también este bienestar animal está íntimamente relacionado a lo que es la enfermedad. Una colonia sana, una colmena sana, es capaz de sustentarse, ¿no es cierto?, y de poder hacer un ciclo productivo medianamente normal, ¿verdad? Ese es un escenario ideal para los agricultores. Pero, ¿qué pasa? Que víctimas, ¿no es cierto?, por la influencia del cambio climático en la apicultura, todo este factor que estamos hablando de bienestar animal, o sea, ahí donde en medio de la colonia, ¿verdad? Y en el desarrollo de estos ciclos productivos que estamos hablando, ocurren una serie de consecuencias y fenómenos, ¿no es cierto?, que impiden que la colmena tenga un normal desarrollo, tanto desde el punto de vista de la nutrición, o desde el punto de vista de los manejos, o desde el punto de vista de la adaptación de estas colmenas al nuevo escenario en el cual están pisando, ¿no? Entonces, en este contexto, hablemos del escenario de la apicultura actual, ¿ya? El que se ha visto últimamente muy o bajo la incidencia de patologías, ¿no es cierto? Llevamos más de 100 años luchando contra la varroa, ¿no? En los últimos 10 años saltamos de tener una Nosema ceranae a una, perdón, de una Nosema apis a una Nosema ceranae. ¿Ah? Estamos viendo, ¿cierto?, cada vez la influencia de los virus en la salud de las colmenas, ¿no? Hay una pérdida y fragmentación del hábitat de las abejas, es decir, cada vez tenemos menos espacio donde nuestras abejas puedan hacer un desarrollo normal de la colonia, ¿no?, desde el punto de vista biológico. Tenemos la introducción de especies invasoras que van en desmedro, ¿no es cierto?, y en franca competencia con los recursos que tienen nuestras abejas. Estamos hablando de la Véscola germánica por una parte, que compite, ¿no es cierto?, con Apis mellifera, con las abejas productoras de miel, con los recursos, y al mismo tiempo como una especie invasora que al final del ciclo productivo termina atacando a las mismas abejas, ¿no?, a las mismas colmenas en busca de proteínas. Tenemos también la introducción del bombus terrestre, ¿no es cierto?, en Chile, que ha ido desplazando de alguna manera también a los otros polinizadores y que también hace una acción directa contra la competencia de los recursos florales disponibles, ¿verdad? También la presencia hoy por hoy de algunas especies de avispas que han sido introducidas como la avispa oriental, que de alguna manera potencialmente pueden significar
a futuro, ¿no es cierto?, un daño para la apicultura nacional. El intercambio de material biológico entre los apicultores ha sido una de las causas principales que el desarrollo, ¿no es cierto?, de este escenario de la apicultura actual esté muy disgregado, ¿verdad? O la contaminación a través de este intercambio comercial de material biológico, de estas enfermedades y patologías de las cuales estamos hablando. El manejo apícola erróneo, ¿no es cierto?, por parte de los agricultores de nuestros apiarios, ¿ah?, en cuanto a las malas prácticas de nutrición, en cuanto a una mala selección genética respecto de las líneas que estamos usando en nuestros apiarios. A veces privilegiamos, ¿verdad?, una línea genética que tenga mucha tendencia a la mansedumbre, y estamos obviando, ¿no es cierto?, características tan importantes como la adaptación a un medio ambiente, a una biodiversidad diversa, ¿no? O la rápida adaptación de una línea genética a un nuevo escenario apícola, ¿no? También la apicultura chilena está en un escenario, ¿verdad?, con malas políticas públicas que no van en cuidado, ¿no es cierto?, o en franco beneficio del desarrollo de la apicultura, ¿no? Se privilegian también otras actividades, dejando de lado, ¿no es cierto?, la importancia que tiene para el desarrollo de la agricultura moderna y para el desarrollo, ¿no es cierto?, de muchas acciones del campo agrícola, las abejas, ¿no? Y la importación, ¿no es cierto?, y el uso indiscriminado, ¿verdad?, cada vez más masivo de productos agroquímicos, ¿no es cierto?, agrotóxicos, y fundamentalmente el uso de neonicotinoides, ¿verdad?, que actúan directamente sobre el sistema nervioso central de los insectos, en este caso de la abeja de miel, y el uso masivo de glifosato, ¿verdad?, cuyo nombre comercial todos lo saben, que es el Roundup, que es ahí donde el medro, ¿cierto?, de la disminución de la oferta floral, sobre todo lo que malamente nosotros llamamos las malezas, ¿no? Entonces, ¿cómo reacciona el sector? Obviamente esto, la primera reacción que tienen los apicultores es una influencia económica. ¿Por qué? Porque baja la productividad, ¿verdad? Entonces ahí, ¿qué hacemos? Hay que diversificar la producción. O sea, ¿qué producimos? Ya no estamos vendiendo de forma tan masiva, sino que tratamos de explorar un mercado donde podamos vender nuestros productos al detalle, ¿no es cierto?, con una identificación de marca, un buen envase, de tal manera de poder dar un mayor valor agregado a nuestro producto, ¿no? La transhumancia hoy por hoy es un requisito fundamental para los apicultores medianamente grandes, ¿no es cierto?, como un quinto pilar en el manejo apícola, ¿no? Desplazarse del sector hacia otros sectores productivos con un gran número de colonias, un gran número de colmenas, con la finalidad de salvar la estación o de salvar el ciclo productivo o la temporada, ¿no? Hoy por hoy también en Chile se da mucho la apicultura fijista, ¿no es cierto? También la apicultura urbana, o el desarrollo para esa apicultura fijista de cultivos y plantaciones que tengan que ver con el aprovechamiento de recursos, ¿no es cierto? Las plantaciones de recursos florales importantes para la abeja. Se intensifica la alimentación artificial, por lo tanto ya el costo productivo, el costo de producción apícola también se intensifica. Hay mayor uso de herramientas tecnológicas, se busca la adaptación de líneas genéticas más que originarias de las razas, ¿no es cierto?, que tenemos acá en nuestro país, ¿no es cierto? Entonces buscamos esta adaptación de las líneas genéticas al nuevo escenario apícola. Hay una baja densidad de los apiarios ya no se hacen tan grandes, entre 100, 150 colonias o 200 colmenas como se hacía en los años 90 o a principios del 2000, sino que la tendencia es cada vez a reducir, ¿no es cierto?, los apiarios, porque la carga apícola, ¿verdad?, es menor, y la oferta floral de los sectores donde se hace apicultura también es menor. Por lo tanto, esta baja densidad en los apiarios, entre 50 y 80 colmenas, hace posible también un mejor control de los recursos y un mejor control de las enfermedades, ¿no? El aumento de la apicultura ecológica y orgánica cada vez, ¿cierto?, está más en boga. Y también el sector va directo a convertirse en un trabajo familiar, donde ya la mano de obra o la contratación de gente externa, ¿no es cierto?, como trabajadores apícolas ha disminuido bastante y se ha convertido en un negocio familiar. Mucho tiene que ver esto también con la investigación científica, en que cada vez, ¿no es cierto?, se están buscando nuevas formas o nuevas técnicas, ¿no es cierto?, de ir paliando los problemas de manejo que tiene la apicultura chilena en este caso, y diríamos también a nivel mundial. ¿Mm?
Y el uso de colmenas de apresto y centinela cada vez, ¿cierto?, se hace necesaria como un manejo óptimo, en el sentido de que, de llevar primero algunas colonias, ¿m?, a un sector donde después se va a hacer una transhumancia un poco más masiva para ver en qué condiciones se está manifestando esa zona para poder hacer transhumancia, o bien el uso de colmenas de apresto en algunas zonas del norte del país, eh, eh, como centinelas para la entrada o para la posible entrada de alguna gente externa, ¿no es cierto? O enfermedades que no tenemos en nuestro país. ¿Mm? Bueno, a ver. Entonces, pero ¿cómo hacemos frente o a qué se refiere el cambio climático? ¿Verdad? Que es un tema que hoy por hoy está de moda, ¿no? Y se habla en todas las aristas y está presente en todas las mesas de conversación. Y el cambio climático no es otra cosa que un cambio de la temperatura, ¿no es cierto?, en el agua, ¿verdad? Aparte de la contaminación que tiene el agua y el uso del agua, el cambio de la temperatura del aire, aparte de la contaminación que también tiene el aire, ¿verdad? Y lo más importante, el cambio de temperatura de la tierra, en este caso como recurso suelo, ¿no es cierto? Eh, que, que es uno de, de los sectores, ¿no es cierto? Hablando de la parte agrícola, el que más contribuye al calentamiento global, y al mismo tiempo es la tierra y el suelo quien tiene más capacidad de retención de dióxido de carbono, en este caso del CO2, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cambio climático, tenemos que entender que estamos hablando de un cambio de temperatura en el agua, en el aire y en la tierra. ¿Mm? Y dentro del cambio climático, ¿no es cierto?, hay un concepto que es el efecto invernadero, que está producido, ¿no es cierto?, por estos gases que les estoy nombrando, principalmente el CO2, que se acumula en la atmósfera, ¿verdad?, creando este efecto invernadero que hace subir la temperatura, ¿no? Y no solamente el CO2 como componente principal, ¿no es cierto?, de estos gases de efecto invernadero, sino que también tenemos los vapores de agua, el óxido de nitroso, que tiene mucho que ver con la actividad industrial, sobre todo en la producción del plástico, el gas metano, que su contribución, ¿cierto?, es a través de la parte o de la explotación de ganadera, y también otro gas de efecto invernadero, lo que todos conocemos como ozono, ¿no? Aparte de la actividad humana, la urbanización de los terrenos, la contaminación electromagnética, etcétera, etcétera, todo esto contribuye de alguna manera a lo que conocemos hoy como calentamiento global. ¿Mm? Entonces, el aumento de la temperatura, ¿ya? El aumento de la temperatura, primero que nada, provoca una alteración en la flora terrestre, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede? O sea, cuando un árbol, ¿no es cierto?, o cuando una especie melífera florece en determinada época, ¿no?, está expuesta, ¿no es cierto?, a que por temperatura esos nectarios de esa flor, ¿verdad?, van a generar esta sustancia azucarada donde las abejas van a ir a recolectarla, ¿no es cierto? Entonces tiene una temperatura en promedio, ¿para qué? Para liberar, ¿no es cierto?, activar los nectarios, y una temperatura promedio donde permanece el néctar en las flores. Entonces, ¿qué sucede? Con la alteración o con el aumento de la temperatura, ¿verdad?, o no produce néctar, o bien se seca demasiado rápido por efecto de una alta temperatura y no es disponible para la abeja. ¿Sí? Por lo tanto, también se va a producir un cambio en el comportamiento biológico de las abejas o de la colmena, que van a reaccionar a un estímulo que proviene, ¿cierto?, desde esa floración que estamos hablando, que está presente en este momento, ¿ya? Y empieza todo un comportamiento biológico de reproducción, y en este caso, si corresponde a una buena fuente de néctar, ¿verdad?, hay un comportamiento de recolección. Por lo tanto, esos comportamientos de recolección de néctar, en un estado donde hay, en un estado de temperatura normal o de clima normal, ¿verdad?, con una temperatura ideal entre 25 a 28 grados, hasta 30 grados, las abejas van a trabajar en su hábitat, ¿no es cierto?, de confort. Sin embargo, si la floración, ¿verdad?, está expuesta a mayores de 32 grados, ¿verdad?, ese comportamiento biológico igualmente se va a ver alterado en la colmena. ¿Por qué? Porque van a haber muchas pecoreadoras o muchas abejas que van
ser destinada a la termorregulación y no a la recolección de néctar, y al mismo tiempo el ciclo productivo va a ser menor. Es decir, va a ser una corta temporada de producción de néctar. ¿Ya? Debido a eso va a haber un desfase biológico respecto de las floraciones. Es decir, tal vez la colmena no llegue desarrollada en cuanto a la cantidad de coreadoras al momento de la floración, o al contrario, ¿verdad? Que la cantidad de floraciones no sea la adecuada en relación a la cantidad de abejas que tenga. Por lo tanto, todo lo que recolecta una colmena que tenga gran cantidad de abejas, ¿verdad? Va a ser solamente para su sustento y almacenamiento, y no para provocar una cosecha de miel. ¿Mm? Analicemos un poco la emisión de gases de efecto invernadero por sector productivo, ¿verdad? Aquí tenemos la energía, ¿no es cierto?, con un 10%, toda la producción eléctrica que tiene que ver con las plantas termoeléctricas en Chile, ¿verdad?, que son un 25%. Los medios de transporte constituyen un 14% con la emisión de gases de efecto invernadero, y aquí tenemos, ¿no es cierto?, la agricultura, ¿ya?, que debiera ser, desde el punto de vista productivo, ¿no es cierto?, ecológico o biodiverso, una de las actividades, ¿verdad?, que menos generaciones de gases de efecto invernadero podría provocar. Sin embargo, tienen una participación del 24%, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con las malas prácticas agrícolas y la remoción de suelos, ¿verdad? O el cambio en el uso del suelo. Cada vez que se mueve el suelo, que se rastrea el suelo o que se ara el suelo, hay una devolución, ¿no es cierto?, o un escape de todo ese dióxido de carbono o CO2 que está contenido en el suelo y se libera en la atmósfera, ¿verdad? Entonces, fíjese usted que paradojalmente la agricultura, en vez de contribuir, ¿no es cierto?, a bajar las tasas de emisión de los gases de efecto invernadero, es una de las actividades que a nivel mundial tiene mayor participación en su emisión, ¿no? Entonces, esta gran responsabilidad del 24%, ¿verdad?, de la emisión de gases de efecto invernadero es a causa de la producción de alimentos, ¿no? ¿Ya? Y a causa de la globalización ya se perdió la estacionalidad de la producción de los alimentos, por lo tanto hay un deterioro del suelo. Y aquí tiene que ver directamente las abejas. Ustedes van a ver, vamos a ir viendo en las próximas diapositivas la importancia que tiene las abejas, ¿no es cierto?, con el ciclo del agua, ¿no? Por lo tanto, en la producción de alimentos hay un deterioro del suelo, hay mayor producción de gases de efecto invernadero, el mayor uso de agroquímicos, ¿no es cierto?, que tiene directa relación, ¿verdad?, con, con el efecto que provoca sobre las abejas productoras de miel, ¿verdad?, y también por los polinizadores naturales. El lavado del suelo, ¿verdad?, que contribuye a la erosión, ¿sí?, el lavado del suelo por las malas técnicas de riego, lo que impide y desplaza también gran cantidad de semillas a sectores donde no van a ser productivas. ¿Sí? Compactación de las capas de suelo, lo que va a impedir también el desarrollo, ¿no es cierto?, de muchos microorganismos que tienen que ver con la producción, con una producción vegetal sana, ¿no es cierto? Cuando hay un suelo compactado no se produce, no se puede producir el movimiento de virus, de bacterias, de hongos que son benéficos para la producción vegetal, ¿verdad? Ya sea para plantas anuales o bianuales, que tienen mucho que ver, ¿verdad?, también con la producción de flores, ¿no? Eh, Gran impacto en la compactación de suelo tienen especies, por ejemplo, que son de gran aptitud melífera, como el yuyo, ¿verdad? Todas las especies brásicas, o también el diente león, ¿verdad? O la conocida hierba azul que tenemos ahí en la región de Ñuble, Biobío y la Araucanía, ¿ya? Que sufre mucho al tener, ¿no es cierto?, o no se desarrolla en un suelo que está compactado, o bien muy contaminado con agroquímicos, ¿no? Y la pérdida de microflora y microfauna, ¿verdad? Que está contenida en el suelo, que tiene mucho que ver con toda la interacción, ¿no es cierto?, y el movimiento de nutrientes que hace que los árboles, ¿verdad?, hagan una buena inducción y diferenciación foliar para que ellas puedan, ¿no es cierto?, producir polen de buena calidad y néctar de buena calidad. ¿Mm? Y las abejas en estos procesos ecológicos y evolutivos tienen mucho que decir. Por ejemplo, acá, en los bosques de pino y eucalipto, no tienen nada que hacer las abejas aquí, ¿no? Salvo el aporte de algunas coníferas eh, de propóleo, pero desde el punto de vista de biodiverso, de una economía circular, ¿no es cierto? La introducción de bosque de pino, de bosque de eucalipto, no tiene ninguna relación con la apicultura, ¿no? Absolutamente nada. Pero sin embargo, un bosque biodiverso como un bosque nativo, donde está presente gran cantidad de especies, tanto caducas, ¿no es cierto?, aquellas que se les cae la hoja, o perennes, aquellas que mantienen la hoja durante todo el año, tiene
tienen una sinergia directa, ¿no es cierto? Todas estas plantas en este bosque biodiverso que también tiene una participación muy activa las abejas, ¿verdad? Al proporcionar el servicio de polinización y al provocar, ¿verdad? Esa interacción biológica que hacen los insectos con los vegetales para que puedan mover, ¿no es cierto? Y hacer todos sus procesos biológicos, ¿ya? Y cuando un árbol biológicamente activo está funcionando de buena forma, ¿m? Se activan todos estos procesos biológicos también del suelo que tienen mucho que ver con los nutrientes que van a subir por los árboles, ¿verdad? Y que los árboles van a producir en flores, ¿m? Y que esas flores van a dar, ¿verdad? Gran contenido de néctar y polen de buena calidad que va a ser capaz de nutrir, ¿cierto? A las abejas. ¿M? Cuando no se produce, ¿no es cierto?, esta interacción en todas las especies vegetales, ya sean anuales, bianuales o arbóreas, en este caso, ¿verdad? No se produce esa sinergia o esa interacción bionatural que tiene mucho que ver con la producción de polen y néctar. Y eso, ¿verdad? Hoy por hoy cada vez lo estamos viendo menos con la desaparición, la sobreexplotación del bosque nativo y también producto y víctima del cambio climático. Entonces, las abejas, al provocar, ¿no es cierto?, o participar en esta interacción de multiplicidad de especies, ¿ya? También tiene mucho que ver con la regulación del clima. Y al regularse el clima de buena forma, ¿verdad? Tiene mucho que ver también con el flujo o el ciclo que tiene el agua, ¿verdad? O el movimiento que tiene el agua, lo que permite también el bosque, ¿verdad? Poder poder hacer que los frentes de mal tiempo o que vienen cargados con nubes, con agua de lluvia, puedan descargarse en las zonas, ¿no? Pero al haber calentamiento global, con un suelo caliente, con un suelo que no está sano, todos esos frentes de mal tiempo pasan de largo, ¿verdad? Y lo que conocemos hoy por hoy con esta sequía que nos tiene apremiado durante al menos unos 12 años. ¿No? Entonces las abejas también tienen mucho que ver con la regulación del clima y mucho que ver con la regulación, ¿no es cierto?, con el ciclo del agua. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha pasado? Producto de las actividades humanas, ¿verdad? Hay un retroceso apícola, ¿no es cierto?, generalizado. ¿Qué significa? Que hemos privilegiado la industria, hemos privilegiado la casa, la habitación, ¿no es cierto? Hemos privilegiado ocupar las zonas de aptitudes agrícolas o de aptitudes de bosque biodiverso, las hemos reemplazado por actividades industriales o por asentamientos humanos, ¿ya? Que eso también tiene, ¿verdad?, un problema social. Sin embargo, el mar menor aquí era por desconocimiento o ignorancia, ¿verdad? El retroceso no solamente de las abejas, sino que de múltiples especies, ¿verdad? Que han retrocedido su espacio y se han confinado solamente a un sector que no es biodiverso y que tanto la cantidad de especies que han retrocedido, incluyendo las abejas, no pueden desarrollar ciclos biológicos o ciclos productivos correctos, ¿no? Entonces es preciso un cambio en el modelo de desarrollo, tanto para las economías humanas y tanto para el asentamiento o dar lugar también a que las otras especies que han visto reducido su hábitat, ¿no es cierto?, puedan empezar también a interactuar para no desaparecer. Por lo tanto, ahí estamos frente a la pregunta, ¿estarán las abejas en riesgo? Obviamente que sí. ¿Por qué? Porque está la pérdida de la biodiversidad floral, ¿ya? Ha cambiado el uso del suelo, han aumentado los monocultivos, y para ustedes en la región de Ñuble, ¿verdad? Es común ver que algunas plantaciones se han ido desplazando, ¿cierto? Y reemplazando, por ejemplo, con monocultivos como RAP, ¿no es cierto? Que si bien es cierto, tienen alguna importancia apícola, ya desde el punto de vista de la producción de néctar, pero desde el punto de vista nutricional, bueno, hay muchas cosas que tendríamos que decir respecto al polen que produce el cultivo del RAP, ¿no? Y estos monocultivos, ¿verdad? Ya prácticamente praderas naturales en la región de Ñuble, en la región del Biobío, prácticamente no queda. O sea, si nosotros nos retrocedemos hace los años 2000, los años 90, era típico que los apicultores iban a esas zonas, ¿no es cierto?, a buscar la miel de hierba azul o vigorera, ¿verdad? Hoy por hoy es muy difícil, ¿no es cierto? Están confinadas las hierbas azul solamente a algunas orillas de camino y es muy difícil ver grandes extensiones y praderas como se veía antes, ¿no?
Bueno, la incidencia de los incendios forestales, ¿ya? El uso de pesticidas de acción biológica y promotores de crecimiento que van en directo prejuicio, ¿verdad?, de la actividad apícola, no solamente de la región de Ñuble, sino de todo el país. Los cambios bioquímicos y de comportamiento de las líneas de uso apícola, a veces estos cambios bioquímicos, ¿cierto?, se producen. ¿Por qué? Porque los apicultores introducen, ¿no es cierto?, en sus zonas, en sus apiarios, líneas que no están adaptadas o que desde el punto de vista biológico va a ser muy difícil de que se adapten a las nuevas condiciones, ¿no es cierto?, que está presentando cada sector, ¿no? Por lo tanto, la búsqueda va a ser, ¿verdad?, líneas apícolas o líneas genéticas adaptables a las nuevas condiciones o a los nuevos escenarios apícolas que nos presenta cada región de nuestro país, ¿no? Y los cambios se suceden a un ritmo tan acelerado, tan rápido, que las abejas no son capaces de adaptarse, ¿ya? Fíjense que nosotros sí nos podríamos adaptar, ¿verdad?, dentro de un radio de 30 o 50 años, eh, a los efectos, a la influencia que tiene el cambio climático. Sin embargo, miren, las abejas llevan más de 50 millones de años en nuestro planeta, ya 50 millones de años de evolución, ¿sí? Y los cambios climáticos están sucediendo tan aceleradamente que las abejas no van a ser capaces de adaptarse en forma natural, por lo tanto, tenemos que ayudarlas. ¿Sí? Y el cambio climático, ¿no es cierto?, trae verdaderas consecuencias para la colonia o para la colmena, en este caso la familia de abejas. Primero, los déficits nutricionales, dados directamente por el polen, ¿no? Cada vez hay menos especies florales, menos oferta floral, por lo tanto, las abejas recurren, ¿cierto?, a especies que tienen pólenes de baja calidad proteica, ¿no?, que impiden un buen desarrollo biológico de la familia y de la colonia. Por lo tanto, cada vez, ¿verdad?, estamos expuestos a tener colonias que sean, desde el punto de vista nutricional, ¿sí?, cada vez más susceptibles, o abejas, ¿no es cierto?, desnutridas, o colonias desnutridas, que aparentemente no se nota, ¿no? Pero a la larga, ¿verdad?, en la colonia se torna menos productiva, ¿no es cierto?, y las abejas viven mucho menos, hay un cambio conductual en la biología de las abejas, que tienen menos periodos de abeja nodriza, se saltan los periodos de producción de cera y saltan de abeja nodriza a abeja percoreadora. Por lo tanto, ¿no es cierto?, con la falta de nutrientes o el déficit nutricional, hay una alteración biológica total dentro de la colonia que a la larga va a tener consecuencias en la producción de miel en este caso, ¿no? Interrupción de los ciclos de multiplicación, es decir, se reduce drásticamente. Por ejemplo, lo que está pasando ahora, ¿no?, que en pleno agosto, ¿verdad?, que veníamos con altas temperaturas durante el mes de julio, que hubieron condiciones de desarrollo de abejas, de desarrollo de cría, las colmenas despertaron antes y se encuentran ahora con un evento de heladas, con un evento de varios días con lluvia, ¿no es cierto?, un evento de mal clima prolongado, eh, lo que hace, ¿no es cierto?, que esta colonia que venía en franco aumento y desarrollo, ¿verdad?, se detenga ese aumento y pueda ocurrir, ¿verdad?, un déficit alimentario importante, sobre todo en el gasto, ¿no es cierto?, de las reservas que puede tener. Y ahí empieza, obviamente, un problema mayor si el apicultor no es capaz de darse cuenta. Los flujos de néctar de cortos periodos, o sea, esto cada vez es mayor. Por ejemplo, podría citarles el quillay en las últimas 2 temporadas prácticamente debiera durar entre 15 y 35 días, ¿ya? Y en las últimas 2 temporadas apenas tuvimos acá, al menos en la región donde yo estoy, apenas 5 a 10 días de flujo de néctar y ya está. O sea, nada más, ni siquiera alcanzan a llegar un alza. Por lo tanto, o sea, ¿cuál sería el próximo cambio? No usar alzas tipo Lantus, ¿no es cierto?, sino que derivar o cambiar a alzas 3/4, a medias alzas, para poder, ¿no es cierto?, estos flujos de néctar cortos poder aprovecharlos de mayor forma. Estos eventos climáticos adversos, como el que estamos viviendo hoy por hoy, también, ¿no es cierto?, tiene mucho que ver, ¿verdad?, en la producción de polen o en la producción de néctar. Imaginarse, por ejemplo, eventos de lluvia en diciembre que hemos tenido también acá en la zona o en la región de O'Higgins, en los años 2009, 2010, si mal no recuerdo, con los registros que tenemos, llovió para la, para la Navidad, se fija. Entonces, todos esos eventos climáticos, ¿verdad?, adversos, que no tendrían por qué producirse en tal o cual periodo donde está en plena floración una especie,
¿no es cierto? Obviamente va en franco desmedro de la producción. ¿Mm? Los ciclos biológicos se ven interrumpidos, las reinas paran su postura, ¿verdad? No hay un crecimiento acelerado o homogéneo de la colmena, poca o nula sobrevivencia de la colonia en forma silvestre, todos los enjambres que salen en la temporada, muy difícil que puedan sobrevivir a causa de las enfermedades o a causa de estos eventos, ¿no es cierto?, cada vez más notorios, más sucesivos en nuestro país, ¿no? La pérdida del hábitat natural y la proliferación de enfermedades, dos causas fundamentales, ¿no es cierto?, por las cuales la apicultura hoy por hoy se ha visto desmembrada. Las consecuencias para el apicultor por todos estos eventos climáticos, ¿no? o efectos de cambio climático, aumento en los costos de producción, ¿no? La baja productividad. Hemos saltado de los años 90 con un promedio de producción acá en la zona de 45 a 50 kilos, a 13 o a 17 kilos en una temporada que consideramos normal. Por lo tanto, o sea, esas producciones que nosotros teníamos o veíamos en esa agricultura de los años 80, de los años 90, no va a volver nunca más. O sea, tener colmenas, yo recuerdo haber visto colmenas que tenían 5, 6 o 7 alzas. Recuerdo tener colonias que producieron 150 kilos de miel en la temporada. Eso ya no lo vemos hace 7, 8 o 10 años o más, ¿no? Por lo tanto, hay una baja considerable de los ingresos económicos a pesar, ¿no es cierto?, que los precios al por mayor han aumentado un poco, ¿ya? Aumenta el factor riesgo, es decir, pucha, cada vez la apicultura, que ya es un negocio o una actividad riesgosa desde el punto de vista económico, debido a lo sucesivo de los cambios, ¿verdad?, microambientales, ¿no es cierto?, y diferentes factores o de diferente índole, aumenta este factor riesgo, ¿no? Aumenta la relación costo-beneficio, es decir, cada vez estoy poniendo más y dando más para obtener algo, ¿verdad? La aplicación de alternativas alimentarias, o sea, eso es un hecho. Antes, por ejemplo, muy poca gente hablaba de alimentación instrumental o de aplicar un polivitamínico o de las tortas proteicas en las abejas. Todas esas cosas, todos esos conceptos, esos manejos, ¿no es cierto?, que se hacen en la apicultura de hoy. Si tuviéramos la sustentabilidad natural desde el punto de vista alimentario para las abejas, no tendría razón de ser hoy en día, ¿ya? Y estas alternativas alimentarias existen hoy, ¿ya? Pero muchas veces son mal aplicadas. Por lo tanto, provocan problemas digestivos en las abejas y provocan problemas, ¿no es cierto?, de desarrollo e interrupción de ciclos biológicos importantes, ¿no? Que a veces, por hacer un beneficio, estamos haciendo daño a la colonia. Por lo tanto, al final de todo eso, ¿no es cierto?, hay una pérdida del incentivo de trabajo por parte de la agricultura. Entonces, ¿qué hacemos como país? Fíjense que con esto del cambio climático, ¿verdad? En el año 2015, en París, perdón, Francia, se hizo la convención, ¿no es cierto? Se reunieron 195 países, ¿verdad? Entre ellos Chile. Y de estos 195 países, 167 se comprometieron, ¿verdad? Con un programa que estuviera directamente ligado, ¿no es cierto?, a la emisión o la reducción de los gases de efecto invernadero, ¿ya? Entonces, en el año 2015, ¿no es cierto?, Chile participó de esta cumbre climática en París, y los que no suscribieron a este acuerdo generalmente son los países que más contaminan, que fueron Estados Unidos, la India, China y Rusia, ¿no es cierto?, los países que más contaminan. ¿Ya? Pero el resto de los países sí asumió un compromiso, ¿verdad? Y durante el gobierno de la presidenta Bachelet, ¿cierto?, hubo un compromiso, ¿verdad?, a rebajar en un 30% la emisión de gases de efecto invernadero para el año 2030, que tienen, ya lo dijimos, directa relación con lo que significa el calentamiento global. A pesar de que ese año, en el año 2015, ¿cierto?, Chile aportaba solamente con un 0,29% del total de emisiones realizadas en el planeta. ¿Ya? Desde ahí en adelante, ustedes fueron testigos de cómo fue cambiando también el paisaje, el escenario, ¿no es cierto?, de nuestro campo, ¿ya? Hemos visto grandes extensiones convertidas en parques eólicos y en parques fotovoltaicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque dentro de las actividades contaminantes principales de Chile está la generación de electricidad a través de las plantas termoeléctricas. Entonces, el compromiso de Chile, de alguna manera, fue también el generar, ¿no es cierto?, energías limpias a través de estos sistemas fotovoltaicos y de plantas eólicas, ¿no? ¿Qué ha pasado en 5 años de camino recorrido, verdad? Eh,
hace poco se cumplieron 5 años del acuerdo de París, ¿ya? Y Chile, ¿no es cierto?, después de 5 años reafirma su compromiso con el pacto para limitar el calentamiento global, asegurando que la lucha contra el cambio climático es una política de Estado, ¿sí? Y un pilar de la política exterior del país, ¿ya? Primero se hace este compromiso, ¿no es cierto?, de cambiar o de reducir la emisión de gases de efecto invernadero, y ahora, ¿no es cierto?, se dice que el cambio climático es una política de Estado. ¿Será solamente un discurso? ¿Mm? ¿O habremos hecho algo? Lo vamos a ver más adelante. Bueno, aquí les dejo una página, ¿no es cierto?, donde están todos los países, ¿verdad?, unidos en acción contra el cambio climático. Ahí está, ¿verdad?, el compromiso también, la Carta Fundamental Magna que hizo respecto a este tema Chile y todos los demás países que tienen que ver con con este compromiso de acción contra los gases de efecto invernadero. Ahí está la dirección, ustedes pueden obtenerla y poder. Es una página bastante interesante que sale ahí el compromiso que tiene nuestro país respecto de la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? ¿Verdad? Y algunas acciones, por ejemplo, en ese mismo año, en el año 2015, ¿verdad? A través de un documento de la CONAF, ¿cierto?, dice que el manejo sustentable y la recuperación de 100.000 hectáreas de bosque y también a reforestar 100.000 hectáreas, ¿no es cierto?, principalmente de bosque nativo. Eso no se ha hecho, para nada. Y si se ha reforestado con pino y eucalipto, lo que en vez de ser un beneficio, ha sido un desmedro sobre todo lo que significa en el recurso agua, ¿verdad? ¿Ya? Y dice aquí, ¿no?, textual, con la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales de CONAF incorporada en el texto, Chile publicó en la página oficial de la Convención del Marco de la Organización de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, esto, ¿no es cierto?, que se comprometía, ¿verdad?, con la plantación de bosque nativo para hacer bosques más biodiversos, etcétera, cosa que no ha sido tal. Ya vimos, ¿cierto?, en el año 2017, ¿verdad?, los efectos que tuvo un incendio que arrasó varias regiones y que consumió mucho bosque nativo y también mucho bosque monocultivo, ¿verdad? Por lo tanto, la parrilla de acciones que ha tenido Chile en relación, ¿no es cierto?, a la reducción de gases de efecto invernadero ha sido, desde mi punto de vista, mínima, ¿ya? Sobre todo lo que tiene que ver con la introducción o la utilización de combustibles fósiles. Cada día en nuestro país, ¿verdad?, aumenta la introducción de automóviles, ¿no es cierto?, o de uso de maquinaria con motores de combustión interna, lo que provoca, ¿no es cierto?, un aumento en la emisión de gases de efecto invernadero. Un diario de Chillán, ¿no es cierto?, electrónico, la discusión.cl, publica este año: las comunas de la región de Ñuble deberán prepararse para un futuro que estará marcado por elevadas temperaturas, bajas precipitaciones, a lo que se sumarán la sequía y carencia de agua potable. ¿Qué hace un apicultor frente a este escenario o cuando lee una noticia como esta? Lo primero que dice: pucha, va a ser una mala temporada. ¿Qué hago? ¿Cómo me reinvento? ¿Qué soluciones tengo para salir adelante, para hacer que mis colonias sean productivas? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Me debo salir de la actividad? ¿Cuáles son las medidas paliativas? ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿cuál es mi camino? ¿Dónde está la orientación de mi actividad productiva para no desaparecer o para no ver disminuida, ¿no es cierto?, mi actividad apícola. Y más aún cuando vemos, ¿no es cierto?, que se publican, ¿verdad?, noticias como estas, que el 84% de las comunas de Chile enfrentan riesgos altos a raíz del cambio climático. ¿Ya? Y veamos la zona que nos interesa, ¿no es cierto?, desde la quinta región, ¿no es cierto?, hasta la región de la Araucanía, la región de los ríos, ¿no? Y acá estamos en esta zona, ¿verdad?, Ñuble, por aquí, ¿cierto?, marcado en rojo. Y esta zona, ¿cierto?, que está Pablo, marcada. disculpa ¿Sí? que te interrumpa. ¿Sí? Quienes estamos mirando, estamos en la PPT de cómo reacciona el sector. No sé si tú has ido avanzando. Sí, mucho. Nuestra PPT está pegada. Sí. No sé si quizá la dejaste fija en esa pestaña o algo No, pasó. no. Pero ahí ven que está. A ver, vamos a dejar de. Quizás puede dejar de compartir y compartirla de nuevo. Sí, eso estoy Ya. haciendo. Espera. Ahí se ven todas.
Ahí sí, po. Sí, estábamos Ahora sí, avanzando ahora junto a sí. ti. Se quedó pegada. No, no es mi problema porque Sí, está avanzando bien. Hasta ahí bien, ¿no es cierto? Todo esto bien. Todo esto bien, todo esto bien. sí. Ahí, hasta ahí bien. ¿Vieron esa también, no? No, no la vimos, pero ahora vamos bien. Chuta, pero es que ya hablé de eso ya. ¿Repito igual? No, se te entendió súper bien. Sí, Ah, solo que perfecto, tenía la ya. duda si es que estábamos avanzando Ahí con las estamos, PPT. ¿no es cierto? Yo inclusive rayando, ¿verdad? Las diapositivas, ¿no es cierto? La producción de alimentos, eso ya lo vimos, ¿verdad? Te fijas que ya, cómo las abejas tienen mucho que ver con todos los procesos ecológicos y productivos, también lo hablamos. ¿Mm? Esas no las vieron ustedes, el retroceso. Hasta ahí quedaron, ¿no? Retroceso apícola. Desconozco si avanzaste más, pero tu explicación estaba súper bien. Ok. Las abejas de riesgo, eso también hablamos de los déficits nutricionales, la pérdida de incentivo del trabajo, la cumbre climática, eso ya lo vimos, ¿verdad? Eso solamente se escuchó. Sí, eso solamente se escuchó. Ya, ya, ahí está la página de las naciones que están unidas en acción al cambio climático. ¿Ya? Es muy interesante que la puedan ver. Ahí está todo el compromiso que hizo Chile en relación a la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Mm? Ahí el mismo año el SAC publica el 6 de octubre del 2015 que Chile se compromete a la plantación de 6.000 hectáreas, principalmente de bosque nativo, cosa que no ha sido tal, ¿verdad? Se ha privilegiado la plantación, ¿no es cierto?, de bosque de pinos y eucalipto. Hace poco tiempo atrás tuve la oportunidad de ir a la cordillera de Nahuelbuta y la verdad que me dio una pena tremenda, ¿no? La cantidad de bosque nativo, cómo ha ido desapareciendo, ¿no es cierto? Y ha sido reemplazada por bosque de pino y por bosque de eucalipto. Y los apicultores que están ahí están con tremendo problema, que la única floración que tienen de importancia y que está mucho más a la altura, ¿no es cierto?, en las zonas altas, es el corontillo y no tienen nada más, o sea, solamente esperan una floración y si esta floración no viene bien, bueno, chao temporada. Ahí tienen el problema también de que los quillayes ya no pueden competir, ¿no es cierto?, con los monocultivos, ¿verdad? Los pocos peumos o quillayes están a orillas de camino, prácticamente no hay ni siquiera zarzamora. Entonces, una zona tan biodiversa como lo era la cordillera de Nahuelbuta y de una importancia apícola tremenda, o sea, se ha ido perdiendo en 10, 15 años, ya prácticamente está inexistente y los promedios de producción ahí para los apicultores son 9 kilos, 12 kilos, cuando 30 años atrás, 20 años atrás eran 80, 90 kilos. Entonces, ese es el escenario, ¿verdad?, apícola que tenemos y más encima influenciado por el calentamiento global o por el cambio climático, ¿no? Entonces, se ha privilegiado, en vez de plantar bosque nativo, que es de lento crecimiento, ¿ya?, que tendríamos que esperar desde el punto de vista del uso apícola 10, 15 años para recién obtener, ¿no es cierto?, una producción rentable desde el punto de vista apícola, y desde el punto de vista comercial, el bosque nativo no es nada, por ejemplo, o sea, si pusieran 20, 30 hectáreas para producción de saponina, no es nada, o sea, desde el punto de vista económico, eh, para una empresa no significa nada, o sea, muy baja la rentabilidad. Entonces, hay que tener la conciencia de reforestación por parte del Estado, es para eso, para reforestar y para recuperar biosfera o sistemas biodiversos donde puedan volver también otras especies que interactúan con las especies nativas. Y eso no se entiende, en el discurso global eso no se entiende, se deja de lado, ¿no? Decíamos que hay un diario electrónico que se llama La Discusión, que dice que, de Chillán, que dice las comunas de Ñuble deberán prepararse para un futuro que estará marcado por elevadas temperaturas, bajas precipitaciones, a los que se sumarán sequía y carencia de agua potable. O sea, con una noticia como esa, ¿qué hacen los apicultores? ¿Mm? Y bueno, unido a otras noticias, ¿verdad?, que han ido apareciendo, que el 84% de las comunas de Chile, ¿ya?, que generalmente la mayor cantidad de la población chilena está acá en la zona central y paradojalmente también en la zona central es donde se desarrolla la mayor cantidad de la actividad apícola, ¿ya? Y aquí tenemos, ¿cierto?, la región de Ñuble, que está marcada con rojo, ese rojo brillante, oscuro, ¿no es cierto?, significa que Ñuble es una región que está muy susceptible a sufrir todos los efectos del cambio climático en todos los sectores productivos. Y la apicultura obviamente no es capaz de eso. ¿No? ¿Qué dice el SAC?
En Chile aproximadamente, según la cifra del SAC, hay 1 millón de colmenas hoy por hoy, ¿no? Fijémonos en la región de Ñuble, ¿ya? Ahí se ve bien la diapositiva, ¿verdad? Sí, Sí, ahora está están súper bien, gracias. Ya. Miren, en Ñuble aproximadamente se registran, según información del SAC, casi 74.000 colmenas, ¿no es cierto? Y 537 apicultores. Es un número importante, ¿verdad? Es un gran número de colmenas, ¿no es cierto? Que están insertas en un sector, ¿verdad? O distribuidas en un sector geográfico que tiene gran influencia por la acción del cambio climático. Va a llover menos, y eso unido a todas las otras características que ya hemos dicho, ¿no es cierto? El cambio del uso del suelo y todo lo que ya hemos hablado. Por lo tanto, ¿qué pasa con esas 73.000 colmenas? ¿Van a disminuir? ¿Se van a mantener? ¿Van a aumentar? ¿Qué pasa con los apicultores? O sea, aquí, si nosotros habláramos del promedio de edad de los apicultores de Ñuble, todos, el promedio es 57 años. Significa que la población de apicultores de Ñuble, y también a nivel nacional, está creciendo. Por lo tanto, los apicultores cada vez nos estamos haciendo más viejos, ¿verdad? Entonces, en este escenario apícola, con esta cantidad de colmenas, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con ellas? Vamos a llegar, ¿no es cierto?, a una disminución del apiario nacional, pensando, ¿no es cierto?, que tenemos una oportunidad de negocio con las polinizaciones. ¿Seremos capaces de mantener nuestras colmenas? Entonces, nacen varias preguntas, ¿verdad? Y el promedio de colmenas por apicultor en la región de Ñuble, según datos, estos son datos del año 2020, el promedio de colmenas era 137,39, 137,3 colmenas por apicultor en la región de Ñuble. Entonces, ¿qué va a pasar? Más aún, ¿cierto?, que la deriva, ¿verdad?, de otros apicultores, ¿no es cierto?, desde la quinta región, de la región metropolitana, de la región de Ñuble y de la región del Maule, ¿no es cierto?, que se están emplazando, ¿verdad?, en el límite sur, ¿no es cierto?, de la región de Ñuble, toda esa zona Yungay, ¿verdad?, hacia la cordillera, arriba, está lleno de apicultores transhumantes, ¿ya? Y algunos de ellos han comprado, ¿verdad?, grandes extensiones o parcelas donde han instalado su apiario. Entonces, ¿qué ha pasado? La transhumancia, ¿verdad?, aumenta el apiario regional. ¿Y qué significa eso? ¿No es cierto? Que sus colonias, estas 73.000 colmenas, ¿verdad?, están en franca competencia con los apiarios o con los colmenas transhumantes. Por lo tanto, si estos apiarios o si esta región producía una cantidad de miel en condiciones normales, imagínense, o sea, esa cantidad de miel se va a ver al mínimo, o la capacidad productiva de la región, mejor dicho, ¿verdad?, con el desplazamiento y el movimiento de colonias a través del país, cada vez va a ser menor, ¿no? ¿Ya? Entonces, mira, respecto al destino de la actividad, nos vamos aquí a los apicultores de Ñuble, ¿no es cierto?, que del total, ¿verdad?, de esos 700 apicultores, 533 se dedican única y exclusivamente a la producción de miel, y algunos pocos, ¿cierto?, sacan cera, polen, ¿verdad?, u otros productos como la polinización, ¿verdad?, y el propóleo. Pero la mayoría, ¿cierto?, de los apicultores de Ñuble se dedica a la producción de miel. Fíjense aquí en la región de Maule. ¿Qué pasa? Que también, ¿no es cierto?, está marcada con rojo respecto a la influencia del cambio climático. Aquí tenemos 1.425 apicultores que de alguna manera tienen que moverse, ¿no es cierto?, a otros centros productivos al final de la temporada. Cuando ya terminan las floraciones, ¿no es cierto?, las polinizaciones, en algún lado hay que poner estas colmenas de O'Higgins, de Valparaíso, de la metropolitana. Entonces, ¿dónde van a dar? ¿Ya? Como digo, en la frontera sur de Ñuble, y de ahí del Biobío a la Araucanía, los ríos. Entonces, se crea el mapa o el escenario del mapa apícola de Chile, se reduce, pero en forma drástica, con la influencia del cambio climático. Y aquí lo vamos a explicar, fíjense. Esto habla del mapa del déficit de hídricos, ¿no es cierto?, de algunas regiones que son mayormente productivas. Fíjense, acá tenemos la cuarta, la quinta, la sexta y la región metropolitana, que también, ¿cierto?, son las regiones, ¿verdad?, que producen mayor cantidad de frutales, por lo tanto aquí también hay gran cantidad de colmenas, ¿no? Y acá tenemos, ¿no es cierto?, la región de Ñuble, que experimenta entre 1 y un 69% de superávit, ¿verdad?, de precipitaciones. Por lo tanto, al no haber gran cantidad de agua, ¿no es cierto?, a causa de las lluvias, también se reduce, ¿no es cierto?, la actividad biológica, ¿no es cierto?,
de las floraciones disponibles. Por lo tanto, no hay una generación de néctar y las plantas, ¿no es cierto?, prácticamente entran en un receso o en un letargo, tratando, ¿cierto?, de cuidar todos los recursos disponibles solamente para mantenerse como especie y no generar reproducción. ¿Ah? Por lo tanto, por eso las floraciones se cortan, por eso ustedes ven, por ejemplo, en la cordillera de Ñuble, pueden, en los sectores de San Fabián, miran a la cordillera y ven los quillayes, ¿no es cierto?, que están un poco amarillo, que han perdido, ¿cierto?, ese verde tan característico, ese verde oscuro tan característico de sus hojas, ¿no? Eso es porque hay pérdida de la clorofila, ¿verdad? Por lo tanto, no pueden hacer fotosíntesis, ¿ya? Al no hacer fotosíntesis no hay buen movimiento de nutrientes, al no haber buen movimiento de nutrientes no hay una buena floración, y si la hay, esta es carente de polen de buena calidad y también es carente de producción de néctar. Entonces, fíjense, ¿qué pasa con estas cantidad de colmenas que hay en todas estas regiones? Van a ir a dar, ¿no es cierto?, acá. Por lo tanto, si antes teníamos un mapa apícola, ¿no es verdad?, que se movía desde aquí, más o menos desde acá, hasta ahí, ¿no es cierto? Ahora ese mapa apícola, producto de la transhumancia, se va a mover aquí, y el sector, ¿no es cierto?, se va a ver muy disminuido. Entonces, ¿qué pasa? O sea, la mayoría de las colmenas, ¿no es cierto?, de Chile, son transhumantes. Por lo tanto, si tenemos 1 millón de colmenas, probablemente en estas 4 o regiones que nos quedan desde el punto de vista de la producción apícola, se va a ver invadida en el futuro por gran cantidad de apicultura transhumante, ¿no? Y esos efectos ya se están viendo hoy por hoy, ¿ya? Fíjense aquí, mire, aquí hay un modelo climático, ¿no es cierto?, entre el año 2010 y 2040, que es lo que ya se está viviendo ahora, ¿no? Y acá todo lo que está de rojo, ¿no es cierto?, tiene un impacto negativo, ¿ya? Por ejemplo, aquí la agricultura, ¿ya? Pensemos de nuevo aquí en la zona central, donde nosotros tenemos instaladas nuestras colonias, ¿ya?, en la región de Ñuble, ¿no es cierto?, baja actividad agrícola, ¿no es cierto?, eh, probabilidades de lluvia muy pocas, todas las actividades que están en rojo están en riesgo, ¿ya? Inclusive la agricultura, ¿no? ¿Para qué decir? Fíjense que la actividad del bosque al sur, ¿no es cierto?, de la región de la Araucanía, ¿verdad?, es la única que presenta un crecimiento positivo, pero aquí en esta zona, por ejemplo, todo lo que es la región de Biobío y Ñuble, ¿ya?, toda la acción o la actividad productiva que tiene que ver con la implantación de bosque, ¿no?, es totalmente negativa. Entonces, cuando sale una noticia el año 2015 sin pensar, ¿no es cierto?, los efectos futuros del cambio climático en la producción de bosque, ¿no?, o en la mantención del bosque nativo propiamente tal, si no se toman otras medidas paliativas, no sirve de nada. O sea, ¿qué sacamos con plantar 100.000 hectáreas si sabemos que en un escenario de cambio climático esas hectáreas no van a ser, desde el punto de vista productivo o desde el punto de vista de las abejas, ningún aporte, ¿no? Tendríamos que ahí introducir técnicas de riego por goteo o de riego tecnificado para poder sustentarla. Y imagínense lo que significa eso, los costos, ¿no? Entonces, el escenario para nuestras abejas, o desde el punto de vista apícola, al menos en los próximos 10 o 15 años, hasta el año 2040, es muy desfavorable, ¿no? Entonces, algo hay que hacer con eso, ya, respecto de cómo nos vamos a enfrentar el futuro escenario, ¿no? Sabiendo que la temperatura va promedio, las máximas van a aumentar entre 0,5 y 1,5 grados, que eso ya es mucho, ¿no? Y eso se seca cualquier flor. Por ejemplo, fíjense, aquí tenemos un quillay que está 100% flor. ¿Mm? Esto es lo normal, ¿verdad? En un año normal, por lo menos con unos 700 milímetros de agua caída, hay un buen flujo, ¿no es cierto?, de movimiento de nutrientes, el suelo está muy activo, por lo tanto hay mucho movimiento de nutrientes en el suelo que van directo al árbol, ¿verdad? El árbol puede desarrollar todos sus procesos biológicos. ¿Y qué dice el árbol? Hay condiciones para reproducirse y produce gran cantidad de yemas florales, ¿se fijan? ¿Mm? Por lo tanto, esas yemas florales se traducen en gran cantidad de flores, ¿ya? Y esa gran cantidad de flores, al haber condiciones, ¿no es cierto?, son el escenario ideal para el pecoreo de las abejas, y nosotros lo vemos traducido en eso, en 1 o 2 alzas de miel. Pero ¿qué pasa en este escenario de cambio climático? El mismo que ya hay, tal vez, ¿no es cierto?, se va a reservar, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con este quillay? Disminuye su etapa biológica, ¿verdad? Y entra en un receso. Es decir,
reduce su tasa metabólica como individuo, como ser vivo, ¿no? No olvidemos que los árboles están vivos. Entonces, ¿qué dice el árbol? Bueno, no cayó la suficiente agua, solamente cayeron 200 milímetros en el año, con eso no alcanza para que yo me sustente durante todo un año, durante toda una temporada, viene un verano caluroso, entonces, ¿qué hago? ¿Mm? Quiero mantenerme como especie. Entonces, para mantenerse como especie, ¿verdad? Él desecha la posibilidad de reproducirse. Por lo tanto, ya no produce yemas florales, ¿sí? Y las pocas que produce ya no producen polen de buena calidad ni néctar de buena calidad, por lo tanto los insectos no lo visitan. ¿Se fijan? Por lo tanto, ahí no se produce polinización. ¿Por qué? Porque estas flores no aportan nada. ¿Sí? Y aquí en árboles como el quillay, que son de hoja perenne, y en realidad todos los de hoja perenne, guardan sus nutrientes en las hojas, por eso están siempre verdes, ¿no? A los árboles, como por ejemplo los acacios, ¿no es cierto?, que se secan, que se caen las hojas en el invierno, ya que desde el punto de vista apícola son muy benéficos, ellos guardan todos sus nutrientes en las raíces y paran toda la actividad, por eso se le caen las hojas, ¿no es cierto? Entonces, cada vez es mejor tener árboles, ¿cierto?, de hoja caduca o especies anuales o bianuales, ya, desde el punto de vista apícola, que esperar, ¿no es cierto?, grandes producciones como árboles como el quillay, por ejemplo, ¿no? Que este va a reducir su tasa metabólica o va a tener una floración muy corta de 5 a 10 días y que las abejas prácticamente no van a aprovechar nada. Por eso estos flujos son cortos, ¿verdad? Son flujos productivos cortos. El quillay que dice el apicultor duró 10 días. ¿Mm? Y durante esos 10 días tenemos que tener las colmenas preparadas, ¿cierto?, para esos 10 días. ¿Ya? Y muchas de las colonias no están preparadas para ello. O les ponemos gran cantidad de alza, ¿cierto?, siendo que a lo mejor tendríamos trabajar cámara de cría y un alza 3/4, a lo más, ¿no es cierto?, o 2 alzas 3/4. Entonces, por eso le digo, o sea, hay que también empezar a pensar en un cambio, ¿no es cierto?, de la estructura de cómo nosotros manejamos nuestro colmenar. Y aquí tenemos la dendrocronología de los árboles, que significa que ver el crecimiento, el desarrollo de los árboles a través de toda su vida, ¿no? Entonces, nosotros podemos estudiar. Imaginemos que este sea un árbol melífero, ¿no es cierto? Y que si nosotros analizáramos el tronco, y que esto lo hemos hecho nosotros acá con los quillayes, ¿ya? Se manifiestan de esta manera, fíjense. Aquí, este es un año normal de agua caída, ¿ya? Donde se produce un gran anillo, ¿se fija? En el árbol. ¿Qué significa esto? Que aquí, ¿no es cierto?, hay un flujo reproductivo, el árbol creció, había nutrientes suficientes, gran cantidad de agua, se movió el flujo de nutrientes por el suelo porque es un suelo sano, ¿verdad? Entonces el árbol pudo desarrollarse, pudo reproducirse, y reproducirse para los árboles significa florar. Y si hay una buena floración, hay una buena producción de miel, o una buena recolección de néctar. Pero fíjense acá, tenemos 3 eventos, muchos más pequeños, ¿no? ¿Ya? Y que todo esto corresponde a épocas de sequía, donde el árbol no se desarrolla, no crece, reduce su tasa metabólica, por lo tanto no se reproduce y no florea. Por lo tanto, no hay emisión de yemas florales, no hay emisión de gran cantidad de flores que puedan aportar a las abejas polen de buena calidad y néctar de buena calidad. Entonces, en un escenario de cambio climático, ¿Mm? El árbol, por defenderse, hablemos de un árbol desde el punto de vista apícola benéfico para las abejas, reacciona de esa forma, ¿no? No se reproduce y entra en una especie de tasa metabólica menor, donde solamente se mantiene a la espera de un nuevo ciclo que le permita seguir creciéndose, seguir desarrollándose y seguir multiplicándose. Inclusive los árboles podemos también leer, ¿cierto?, y encontrarnos en su tronco hasta que cuando estuvieron expuestos, ¿no es cierto?, a un incendio forestal, ¿no? Esto se está haciendo hoy por hoy. Los que ya hay reacción de esta forma, ya les decía, ¿no es cierto?, el hecho de que se vean más opacos es por la pérdida de clorofila, por lo tanto no hacen fotosíntesis. ¿Ok? Bueno, seguimos en este escenario y fíjense que acá tengo un mapita que dice índice de riesgo, pérdida de la diversidad de la flora. Y de nuevo tenemos toda la zona central, ¿verdad?, con un índice de riesgo muy alto desde el punto de vista de la pérdida de la diversidad floral. Significa eso que las abejas cada vez, ¿verdad?, están teniendo menos recursos florales para poder sustentarse biológicamente. Y pensemos que las abejas, ¿verdad?, necesitan no solamente un polen, sino que necesitan diversos tipos de polen para hacer una carga proteica
ideal para poder desarrollarse biológicamente, sobre todo en lo que significa la etapa larval, ¿verdad? Si los pólenes tienen un contenido de proteína muy bajo, menor al 23%, se van a desarrollar colonias, se van a desarrollar larvas, pero van a sustentar o a derivar en abejas desnutridas, ¿no? Y fíjense aquí, este otro mapita habla del índice de pérdida de la superficie vegetal natural. Y de nuevo nos vamos acá a la zona central, hasta la isla de Chiloé, ¿no? Entonces toda esa vegetación natural que había se ha ido perdiendo, ¿ya? Y si a eso le sumamos, o sea, al cambio climático le sumamos el uso de pesticidas, el uso de glifosato, las malas técnicas de agricultura, la ocupación de terrenos aptos para la agrícola o la plantación de bosque o de especies de importancia apícola para industria, para vivienda, etcétera. Sepan ustedes, por ejemplo, que en Santiago es la cuenca, ¿no es cierto?, más rica en suelos, son suelos francos, ¿ah?, de mayor calidad, y están todos tapados por construcciones, ¿no? Entonces, fíjense que la región de Ñuble también con suelos arenosos o con suelos trumados, con diversidad de suelos, no tienen una carga nutricional rica, ¿verdad? Para poder mantener esta superficie vegetal natural, ¿ya? Y eso sumado también a un evento de cambio climático adverso, hace más difícil, ¿verdad?, el sustento de la apicultura. ¿Ya? Pero hay soluciones, así que no nos asustemos, hay soluciones. Entonces ahí vienen las siguientes preguntas: ¿cómo hacer de la apicultura un negocio sostenible en este escenario, ¿no? Y en qué basar la estructura del negocio apícola desde ahora en adelante. O sea, ¿qué tengo que hacer para poder mantenerme en el negocio? ¿Cómo la apicultura de Chile enfrenta los desafíos futuros? O sea, ¿qué tenemos que hacer como país, ¿verdad?, para poder mantener el rubro. ¿Y cuál será el rol del Estado en este proceso? Y aquí es fundamental. Por ejemplo, el Estado caracterizado en las cosas que hacen ustedes como servicio de asesoría técnica directo a los apicultores, por ejemplo. O con un Estado más inclusivo, ¿verdad? Que, por ejemplo, que aparezca una prohibición, ¿verdad?, de pesticidas que tienen directo prejuicio o efecto sobre las abejas. La prohibición del uso de neonicotinoides, ¿verdad? O sea, muchas acciones que podría hacer el Estado para paliar un poco, desde el punto de vista apícola, esta pérdida de la biodiversidad, ¿no? Y aquí el uso de la tecnología va a ser fundamental, ¿no?, sobre todo lo que tiene que ver con modelos meteorológicos, ¿no? O sea, los apicultores hoy por hoy tenemos que estar muy, muy encima de la información respecto de lo que está sucediendo con los diferentes fenómenos climáticos que van a ir en directo, ¿no es cierto?, en directo prejuicio de nuestra actividad. Ya, por ejemplo, ¿qué es lo que se está usando ahora algunos apicultores? Con esas colmenas centinela las sustentan sobre pesas que tienen un chip, ¿m?, que eleva o que sube la información directamente al propietario o al apicultor que está, por ejemplo, si esas colmenas centinela están en la región de los lagos y él está en Rancagua, ¿ah?, puede saber, ¿cierto?, si esa colmena ganó peso o bajó de peso en relación al comportamiento del clima o al comportamiento de la zona en una unidad de tiempo, ¿diga? Entonces eso va a permitir que el apicultor pueda tomar, ¿no es cierto?, medidas respecto de qué hacer o de qué cosas o de qué técnicas a aplicar para paliar una situación que está sucediendo en ese sector. Entonces la tecnología, sobre todo desde el punto de vista meteorológico, es fundamental que el apicultor, ¿no es cierto?, esté muy al tanto, ¿ya? Y lo otro, la búsqueda de abejas adaptables. Todos los apicultores tratamos de tener esto, ¿verdad? El éxito con nuestras abejas, donde vemos un equilibrio biológico, donde vemos una gran cantidad de población, donde vemos estadios de desarrollo normales, donde vemos una interacción entre abejas, zánganos, miel, reina, postura, nutrición de larva, actividad de pecoreo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso para nosotros significa un equilibrio, la búsqueda del equilibrio biológico para el desarrollo sustentable de la colonia y para que ésta permanezca en el tiempo y se haga productiva. Eso, hoy por hoy, está muy difícil de conseguir. ¿Y cuál es el camino? ¿Qué tenemos que hacer para llegar a eso? ¿Ya? Primero, leer los ciclos productivos. Y entendiendo un ciclo productivo es cuando se produce una floración de importancia. Y esto es lo normal, esto es lo que teníamos, ¿verdad?, hasta hace 20 años atrás, 15 años atrás, donde partíamos de un punto cero, ¿verdad? Se desarrollaba la colonia, aquí habían ciclos de floración,
había un pic de producción, había cosecha de miel, y luego bajaba, ¿verdad?, la curva de producción, ¿verdad? Y volvía a un punto cero, y el apicultor volvía nuevamente con sus colmenas a la invernada después de una linda, linda temporada. Pero fíjense que este ciclo productivo o estas curvas normales ya no son tan así, ¿no? Ahora todos los ciclos productivos, o la mayoría de ellos, son oscilantes, ¿no? Suben, bajan, vuelven a subir, vuelven a bajar, se mantienen, suben, bajan. Estos son los ciclos productivos en un escenario de cambio climático, ¿no? Entonces, con estos ciclos productivos, ¿verdad? Inusuales, lo que tenemos que saber, ¿verdad? O cómo nos paramos frente a un ciclo productivo desde el punto de vista del comportamiento de la colonia durante el año. O sea, aquí es difícil ver cuál es la etapa de receso. En un ciclo normal sí, sabemos que aquí está el invierno, ¿verdad? ¿Ah? Que aquí hay cero actividad, que me preocupo de la barroa, etcétera, ¿verdad? De las reservas para el invierno, etcétera. Todos los manejos habido y por haber que conocemos respecto a los pilares fundamentales para el desarrollo de la colonia. Pero en este escenario, ¿qué pasa? ¿Ya? Invierno, se produce temperatura, puesta de la reina, actividad nuevamente, ¿verdad? Postura, tengo que alimentar. Hubo un ciclo de postura, bajó la temperatura, baja la producción, la generación de cría, tengo que alimentar. Nuevamente aquí, ¿cierto? Se produce un ciclo productivo, va bien, bien, se produce una pequeña baja, aquí hay un pequeño ciclo de producción y saqué, ¿verdad? En vez de los 40 o 50 kilos de allá, tengo un promedio de 13. Y tengo nuevamente otro ciclo a la baja, donde tengo que nutrir o tengo que estar muy encima de las colmenas, ¿verdad? Para luego enfrentar otro ciclo productivo. Esa es la agricultura hoy por hoy en la zona central. ¿Ya? Por lo tanto, el despertar de la colmena, que nosotros siempre hablábamos en un ciclo normal, se produce mucho antes. Antes las colonias despertaban el 12, el 15 de julio, ahora todo julio o durante el 20 de junio tenemos cría en la zona central. Por la etapa de desarrollo de cría y multiplicación de la colonia, ¿no es cierto? Es muy diversa. A veces, como les decía al principio, en agosto teníamos prácticamente una colmena con un cuadro con muy pocos puños de postura, ahora están con 3 o 4 marcos con cría, porque hemos tenido un julio con mucha temperatura, por lo tanto, en la etapa de desarrollo también, ¿no es cierto?, los ciclos productivos biológicos se aceleran, ¿verdad? La formación de núcleos teníamos generalmente en esta etapa. Ahora, ¿no es cierto? Generalmente en este escenario de una curva ondulante, tengo desde el 20 de septiembre hasta el 30 de septiembre para hacer núcleo y no más. Antes tenía hasta el 20 de octubre, porque si lo hago después del 10 o 15 de octubre, no voy a llegar con las colonias suficientemente fuertes en cantidad de abejas para poder aprovechar este ciclo productivo. Se fijan, entonces el manejo de las colonias ahora, hoy por hoy, se hace muy distinto. Entonces, el apresto de cómo me preparo para la temporada también es muy distinto, muy diferente en un escenario de calentamiento global o de cambio climático. Por lo tanto, todo eso va a ir en desmedro, ¿cierto?, o de la producción. Cuando antes teníamos un flujo normal de néctar y todos los apicultores felices, hoy por hoy, ¿cierto?, tenemos que conformarnos con una baja producción, ¿ya? Y pensando en dejarle la cantidad justa de miel a nuestras colmenas para el próximo periodo de receso y como característica fundamental la implementación de sistemas de alimentación artificial. Entonces, ¿será la selección genética la solución? Es decir, las reinas cárnicas, las reinas caucásicas, las reinas italianas, las reinas híbridas, las líneas genéticas, para mantener, ¿cierto?, una colonia bien nutrida, ¿verdad?, que produzca gran cantidad de abejas útiles para el pecoreo y para la producción. ¿Será la selección genética la solución? Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Pero ¿desde qué punto de vista? ¿Cómo lo miramos? ¿Seguimos multiplicando lo mismo? ¿O que o derivamos, ¿no es cierto?, a una línea genética que hoy por hoy se conoce como el desarrollo de un ecotipo. ¿Sí? Y un ecotipo significa una misma línea genética de las mismas razas que ustedes conocen, ¿ya? Pero que es una línea adaptada, adaptada a Ñuble, adaptada a los ríos, adaptada a los lagos, adaptada a Chiloé, adaptada a Rancagua. Son líneas genéticas, líneas de desarrolladas, ¿cierto?, desde el punto de vista genético, pero adaptadas a las nuevas condiciones en que se está haciendo apicultura en Chile y que aprovechan, ¿no es cierto?, como en este caso, ciclos productivos cortos. Esta fotografía la tomé el año pasado
¿ya? Esta es una colonia de línea cárnica, pero es un ecotipo, es decir, adaptado, ¿ya? Que apareció una floración de litre a finales de agosto, ¿m? Que duró prácticamente 10 a 15 días, no más que eso, cuando generalmente duran un mes o más, pero fue capaz, fíjense, de desarrollar una cantidad de abejas impresionante. Y fue una de las pocas colonias del apiario. Por lo tanto, si esta colonia puede, significa que esta colonia es un ecotipo o pertenece a una línea genética adaptable a la zona, capaz de aprovechar todos los recursos. ¿Se fija? Entonces, de lo mejor que tenemos, hay que ir seleccionando, ¿no es cierto?, las nuevas líneas, los nuevos ecotipos adaptables, ¿verdad? Para desarrollar lo que se conoce, ¿no es cierto?, como una subpoblación genéticamente diferenciada que está restringida a un hábitat específico, un ambiente particular o un ecosistema. Esto es el tipo de colonia que nosotros tenemos que buscar para poder desarrollar una apicultura sostenible y sustentable en el tiempo con los pocos recursos que nos quedan. ¿Ya? Y aquí se manifiesta cómo se desarrolla un ecotipo, amigo. Fíjense, este es un gráfico, ¿verdad? Donde aquí tenemos la temporada apícola o la disponibilidad de afluentes, ¿no es cierto?, marcado con azul. ¿Mm? Y aquí tenemos tres tipos de líneas genéticas a las cuales de ahora en adelante vamos a llamar ecotipos, ¿Mm? Que tenemos uno que es inadaptable, es decir, que no se adapta, ¿verdad?, a las condiciones que le ofrece el nuevo escenario apícola. ¿Y qué hace? Se mantiene o desaparece en la temporada o dura muy poco o tiene ciclos ondulantes desde el punto de vista reproductivo, ¿verdad? Pero no llega con una población importante o un desarrollo importante a buscar los afluentes de néctar que se van a producir. También tenemos en la misma zona, podríamos tener un tipo o un ecotipo de adaptabilidad media, donde sí hay un gran desarrollo de cría, lo tenemos marcado con el amarillo, pero está sujeto a vaivenes en la baja del desarrollo biológico y luego en la subida. Por lo tanto, no es capaz, ¿verdad?, de actuar sobre la línea de disponibilidad de afluentes o disponibilidad de alimentos, ¿no? Y también tenemos un ecotipo de gran adaptabilidad, que es los que tenemos que estar en contacto de observación o los que tenemos que buscar, como en la fotografía que les mostré en la diapositiva anterior, ¿no? Que este ecotipo de gran adaptabilidad puede ser un híbrido de línea italiana, o sea, con tendencia italiana, cárnica, caucásica, pero que tiene, ¿cierto?, un desarrollo productivo desde el punto biológico apto y grande, que permite también, ¿cierto?, gran cantidad de abejas pecoreadoras que son capaces, ¿no es cierto?, de recolectar en un corto periodo de tiempo los afluentes de polen y néctar disponibles. Entonces, este ecotipo se adapta a esa zona, ¿ya? Es capaz de producir, crecer y de mantenerse en el tiempo. Y les aseguro que todos ustedes apicultores que están en esta conversación, en esta charla, tienen colonias que se comportan de una manera muy distinta, ¿no? Dentro de sus apiarios, en las mismas condiciones, en el mismo escenario, ¿verdad? Y con la misma capacidad de recursos disponibles. Entonces, más que hablar de ahora en más o en adelante de razas o de líneas genéticas, tenemos que ir en busca de desarrollar ecotipos adaptables. ¿Mm? Lo más importante de un ecotipo Apis, ¿no?, es la manifestación del potencial genético en relación a los recursos disponibles. Es decir, que sea capaz de aprovechar la flora melífera disponible en un corto tiempo, ¿ya? Que sea capaz de, ¿cierto?, de beneficiarse de las especies autóctonas y exóticas que existen en la zona en cuanto a su diversidad floral y el aporte que éstas puedan tener, ¿no?, que estas especies autóctonas y perennes van a tener un comportamiento de caducifolio o perenne, ¿ya?, que va a ser capaz también de desarrollar ciclos productivos cortos en relación a un escenario de cambio climático, y que el ecotipo va a ser capaz, ¿no es cierto?, de adaptarse a esta floración, ¿ya? Dentro del desarrollo de las especies también existen, que es producto también de otra conversación que podríamos tener más adelante, del comportamiento floral que tienen las diversas especies, ¿verdad? Que son monoicas o dioicas, y que donde manifiestan, ¿no es cierto?, flores machos, flores hembras, en distintas
en distintos individuos, que tiene mucho que ver también con la producción de néctar y polen de buena calidad. El desarrollo también de estos ecotipos, y aquí, ¿cierto?, sería fundamental, la verdad, que a nivel gremial, a nivel de Estado, todas las instancias que pudiésemos realizar, que en zonas protegidas, ¿verdad?, con especies protegidas, poder sustentar o poder desarrollar estos ecotipos para poder después distribuirlos en las zonas más afectadas, ¿no? Y que tengan estos ecotipos un alto valor apícola, ¿sí?, que sean capaces de sacar mieles específicas, por ejemplo, ¿ya? A lo mejor no estar plantando bosque nativo, que si bien es cierto, está bien, ¿ah? Pero desde el punto de vista apícola es mucha la espera. Podríamos introducir varias especies de acacias, por ejemplo, que son de rápido crecimiento y de mucho aporte apícola, ¿verdad? Y que también contribuyen con el mejoramiento del suelo, con el mejoramiento de bioclima, ¿verdad? Con el flujo del agua, etcétera, y que tienen directa relación también con el mejoramiento del suelo y la simbiosis que hacen con las abejas, o plantas anuales y bianuales, ¿no es cierto?, que tengan importancia apícola y que contribuyan a mejorar la capa vegetal también. El manejo eficiente de los espacios apícolas por parte de los apicultores, ¿verdad? Es importantísimo eso, respetar la carga animal. La reducción al mínimo de las técnicas de alimentación suplementaria y complementaria. Como les decía anteriormente, que los apicultores hoy por hoy dentro de nuestro plan de manejo anual está inserta la alimentación artificial, la alimentación complementaria, ¿no es cierto? Y también hay dos tipos de alimentación, la alimentación artificial y la complementaria. ¿Ya? La complementaria generalmente es la que nosotros más usamos, que es para aumentar o equilibrar, ¿no es cierto?, un aporte natural con un aporte artificial. O sea, es decir, si del campo las abejas están trayendo un 15% de proteína, yo con mi alimentación artificial le voy a dotar otro 15% más, de tal manera llegar a un 30%. Entonces, por eso les decía yo que el uso de la tecnología o el rompimiento de los paradigmas de cómo manejar las abejas hoy por hoy es fundamental, ¿no? Entonces, un ecotipo que sea capaz de reducir al mínimo las técnicas de alimentación complementaria y suplementaria es fundamental, ¿se fija? Y se puede hacer, y le vamos a hacer algunos ejemplos de ello. Y eso se hace, ¿no es cierto?, logrando técnicas de selección y crianza de abejas reinas, y no solamente de eso, sino que es fundamental aquí los zánganos, ¿no? Los zánganos, ¿verdad?, tienen gran participación en lo que significa mejorar una línea genética. Sobre todo, fíjense que los zánganos de línea cárnica y caucásica son zánganos, ¿verdad?, que tienen mucho que ver con mejorar muchas características, ¿no es cierto?, de nuestras colmenas o de nuestras abejas, ¿no? Sobre todo porque estas líneas caucásicas y carniolas tienen muy bien marcada el gen de la invernada, ¿no? Y que son líneas genéticas que de alguna manera, sobre todo la caucásica, no son tan drásticas en cuanto al desarrollo de cría como las italianas, por ejemplo, ¿no? Que ven una flor y al tiro la reina empieza en un periodo de postura abundante. Sin embargo, las colonias caucásicas y las carniolas son más cíclicas, ¿no? Y van leyendo de mejor forma cómo se está comportando la naturaleza. Entonces, ustedes al momento de hacer una selección en busca de un ecotipo adaptable, la importancia de la crianza artificial de abejas reinas en un 50%, debiéramos atribuírselo a ella, y el otro 50% restante necesariamente debiéramos atribuírselo a los zánganos, ¿no? Por lo tanto, la crianza artificial de abejas reinas tiene que ir de la mano, unida a la crianza artificial de abejas zánganos, ¿ya? Bueno, yo les contaba al principio de mi experiencia como apicultor de 32 años. Yo soy de Rengo, de la región de O'Higgins, y prácticamente toda mi actividad apícola la he desarrollado acá en esta zona, en producción de miel principalmente, en los valles precordilleranos. Pero en el último tiempo, en los últimos 5 años, hemos visto, en los últimos 10 años diría yo, hemos visto cómo nuestra producción ha ido bajando. Entonces, me encontré en el mismo escenario en que están ustedes ahora. ¿Cómo me reinvento? ¿Qué hago? ¿Para dónde va mi actividad apícola? Entonces,
nosotros teníamos una gran empresa con gran cantidad de colmenas, ¿ya? Llegamos a tener como 2.500 colmenas, una empresa que se llama Sociedad de Producción de Inversiones Hammar. Teníamos como 8 trabajadores, ¿m? Una gran infraestructura. Y veíamos que, bueno, en el último tiempo estábamos trabajando solamente para mantener la empresa, mantener a los trabajadores, y desde el punto de vista de los ingresos, bueno, estábamos ahí, siempre metido con crédito, etcétera. Entonces, ¿qué decidimos? ¿Verdad? Reducir la empresa. La redujimos, ¿verdad? Y dijimos, vamos a hacer una empresa familiar. ¿Sí? Entonces, redujimos el número de colmenas, ¿verdad? Y vamos a derivar a otro negocio. ¿Sí? Y como en nuestra empresa siempre hacíamos, ¿no? ¿Verdad? Nuestra, nuestra crianza artificial de abejas reinas, dijimos, bueno, ¿por qué no derivamos también a la venta de material biológico? Y hace aproximadamente 8 años que nos dedicamos única y exclusivamente como rubro principal a la venta de material biológico, ¿sí? Específicamente abejas reinas fecundadas, ¿sí? Venta de núcleo, no vendemos más con cría, y redujimos de tener 2.500 colmenas, nos redujimos a 700 colmenas. Y a pesar de ello, las 700 colmenas ya no se podían sustentar desde el punto de vista alimentario, natural, de forma natural, en la zona de Rengo. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, hay que moverse a otro sector donde las colonias se puedan sustentar, pueda quedarles miel para ellas para el invierno, y ojalá poder tener algún excedente que podamos cosechar. ¿Por qué? Porque nuestra actividad principal era la producción de material biológico. Entonces, nos fuimos a la región de Ñuble. Un amigo que es ingeniero agrónomo tiene allá 15 hectáreas, ¿ya? Y empezamos a restaurarla. En este campo antes había pino y álamo blanco, ¿no? Es un terreno arenoso, ¿no? Aquí, desde el punto de vista nutricional, este suelo de cero validez, ¿ya? Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Lo primero que hicimos, empezamos a reforestar, ¿ya? Con quillayes, pusimos algunos litres, ¿verdad? También, y empezamos a reforestar nos conseguimos semillas, ¿cierto? De hierba azul, yuyo, rábano, ¿verdad? Y empezamos a sembrar en todo este suelo estas plantas anuales y bianuales con la finalidad de poder fecundar abejas reinas. Aquí todo este sector, ¿sí? Está rodeado de pinos y eucaliptos. ¿Ah? Aquí no hay bosque nativo, esto no es un cerro, ¿no? Esto es en la zona de Yungay, ¿no? Eh, Específicamente por ahí por los campanarios, no sé si ustedes ubican por ahí, donde no habían abejas, ¿ya? Entonces, ahí dijimos, bueno, tenemos el desafío y aquí vamos a ir a desarrollar nuestros núcleos y vamos a sacar un ecotipo y vamos a hacer una línea genética de tal manera de poder sustentarnos, ¿no es cierto?, en esta zona y poder de ahí obtener nuestras reinas para poder comercializarlas. Nosotros comercializamos reinas desde la cuarta región hasta Chiloé. Y al final de temporada exportamos 2.000 a 2.500 reinas, se van a Canadá. ¿Ya? Entonces empezamos a hacer nuestro apiario en la región de Ñuble, pero en esta granja agroapícola. Entonces ya de ser apicultores nos convertimos en agroapicultores. Y empezamos, ¿no es cierto?, a controlar nuestra parasitosis, ya que no teníamos abejas, ¿no es cierto?, alrededor, no tenemos competencia con otros apicultores, ¿ya? Empezamos a utilizar técnicas de control de varroa con ácido oxálico. Antes usábamos mucho producto químico en las colonias, derivamos el ácido oxálico en sus diferentes metodologías de aplicación, y en la zona de Yungay, ¿no? Con muy buenos resultados, los apiarios, ¿verdad? Aquí la gente, ¿no es cierto?, los lugareños tenían sus huertos de cucurbitáceas, ¿no es cierto?, y algunos frutales que prácticamente no producían o tenían muy bajo calibre, ¿no es cierto?, sus frutos. Y resulta que con la llegada nuevamente de las abejas, todo eso cambió. O sea, la producción de ciruelas, de duraznero, de manzano del sector se aumentó en 5 años, ¿ya? La producción de cucurbitáceas también, de melones, de calabazas, de zapallos también aumentó con gran calibre, ¿ya? Entonces, en esta zona que no habían abejas, nosotros introdujimos abejas, pero con la intención, ¿cierto?, de poder desarrollar ecotipos y desarrollar solamente material biológico para la venta. ¿Sí? Y también hicimos reproducción de semillas, ¿verdad?, de especies adaptables aquí, flor de la verdí, diente león, vigorera, también albahacas,
orégano, roberillo, ya empezamos a hacer compostaje para poder mejorar un poco ese suelo arenoso, ¿no es cierto? Empezamos a hacer plántulas, ¿verdad?, de menta piperita y de otras hierbas medicinales para poder poner en todo ese campo, ¿no? Y también desarrollar algunos ensayos de alforfono, trigo sarraceno, sacamos todo el álamo blanco, ¿verdad? Tenemos una especie de zonas nativas, ¿no es cierto? Y al tener aquí especies nativas, bueno, aquí pudimos ver que volvieron y hay muchas abejas nativas, ¿no es cierto? Polinizantes que prácticamente no conocemos, ¿no? O no conocíamos. Entonces empezamos a ver una diversidad de abejitas que empezaron a volver, ¿verdad?, en estas zonas de especies nativas. Y lo que obviamente nos mantenía muy contentos que estábamos logrando, ¿no? Fíjese, esta es la formación de apiarios acá con colmenas, estas son el tipo de colmenas se conocen como colmenas calientes, ¿no? ¿Verdad? Que no son las colmenas que tienen la piquera al frente, sino que al costado se pican, ¿no? Entonces aquí los marcos van de costado, ¿no? No van así en forma vertical, aquí van en horizontal. Entonces esto permite una mayor termorregulación, ¿verdad? Son ensayos que hemos hecho, lo que permite un mayor desarrollo de colmena, mejora la estabilidad, mejor regulación o distribución de los alimentos por parte de las mismas abejas, ¿verdad? Duran más los alimentos en una colmena de este tipo, ¿ya? Esto lo usan mucho allá en Indonesia, este tipo de colmena caliente, donde tienen muchos problemas de termorregulación también por la humedad. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos también la formación de plantas de poleo que son muy melíferas, ¿no? Entonces todo esto se puso, este poleo y esta menta piperita se puso en las zonas húmedas del campo y estuvimos ya, vamos por el segundo año de floración importante y que nos ha permitido sustentar las abejas, ¿verdad? O los núcleos de fecundación hasta abril, ¿sí?, de cada año, ¿no? Esta también, la menta piperita y el poleo tienen la particularidad, ¿no es cierto?, de tener el mentol, que sirve de control de varroa, por lo tanto estas colonias que pecorean acá, las abejas que pecorean acá, están menos susceptibles a contraer grandes infectaciones de varroa. Empezamos a hacer semilleros de cebolla en este caso, que son de muy buen aporte, ¿no es cierto?, en cuanto a calidad del polen. Hicimos los primeros apiarios llevando núcleos para ver si iba a resultar, si iba a ser sustentable, y fíjense que logramos que estos núcleos se desarrollaran bastante bien, muy rápido, ¿no? ¿Ya? En zona ustedes pueden ver que está lleno de pino y lleno de eucalipto, entonces tuvimos mucho éxito con el desarrollo de colmenas. No estoy diciendo que producimos mucha miel, pero sí se sustentan y podemos obtener un promedio de 13 kilos y cada colonia al menos nos da 4 o 5 reinas más, entonces con eso sustentamos todo lo que no sacamos en producción de miel. Quisimos ir más allá e implantamos, ¿no es cierto?, la introducción de alforfón o trigo sarraceno, también para tener disponibilidad de flores, ¿verdad? Gran cantidad de flores. Y el alforfón es un cultivo que se está usando mucho por los apicultores hoy por hoy para plantar para las abejas, de tal manera de obtener en periodos de receso alternativas florales que ayuden a sustentar alimentariamente nuestras colmenas desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista energético, ¿no? Fue una muy buena experiencia que hizo gran desarrollo de colmena, una colonia con este desarrollo es capaz de producirnos 4 a 5 reinas para exportación. Por lo tanto, si eso usted lo llevan a número o lo convierten en kilos de miel, es una alternativa cierta, ¿no es cierto?, de desarrollo. Este es el cultivo del alforfón. Este es el primer año con algunas malas experiencias, ¿no es cierto?, del control de malezas. No queríamos meter no queríamos meter químico en el campo, no queríamos hacer una agricultura más sostenible, más sustentable, pero bueno, aquí se nos enmalezó con maicillo. Sin embargo, las abejas aprovecharon muy bien este recurso. Hicimos parcelas demostrativas de 2000 metros que las fuimos sembrando, plantando cada 20 días, por lo tanto teníamos siempre una floración sucesiva durante todo el periodo, ¿no? Aquí tenemos un ensayo, ¿no es cierto?, con plantas de rabanillo de acá que yo llevé de la región de O'Higgins de Rengo, que se adaptaron muy bien en este suelo arenoso y produjeron también gran cantidad de flores y todo eso se plantó, se hizo, en el fondo se hizo una pradera múltiple, ¿no? Otra experiencia de plantación de alforfón, pero ahora en la región de O'Higgins, ¿verdad? Y también con muy buena experiencia, ¿ya? Esto en el sector de allá de Trupán, ¿sí?
hacia arriba, donde hay una granja acá que tiene muchos castaños y producción de castaños, ¿ya? Cuando llegaron las abejas acá, bueno, la producción de castaños de estos árboles creció, se multiplicó prácticamente en un 80%, y lo que provocó un gran desarrollo de núcleos. Se fijan cómo están con las barbas los núcleos afuera, y en esta zona no habían abejas, ¿no? Por lo tanto, es perfectamente posible desarrollar la apicultura de la mano, ¿no es cierto?, de algún cultivo agrícola o de algún frutal que no tradicional, que en este caso pueda ser sustentable, ¿no?, tanto para las abejas como para también producir, producir gran cantidad de frutos de una especie que estaba ahí, ¿no es cierto?, que estaba ahí, ¿verdad? Bueno, y fuimos derivando, ¿verdad? Hicimos la transición, vimos qué es lo que había en el sector, qué podíamos producir, ¿ya? Y luego se nos secó todo. Se fijan, aquí tenemos unos apiarios de fecundación. Son funcionarios del SAC de Bulnes que están haciendo el porcentaje de control de varroa para obtener los certificados sanitarios para exportación de reina, ¿ya? Estos son los mismos sectores, ¿no? De aquí ya las hierbas se nos secaron. Sin embargo, pudimos sustentar todos estos núcleos de fecundación hasta el mes de abril, una vez que se cosecharon estas reglas, ¿no? Por lo tanto, el negocio sí tuvo una transición importante, ¿verdad? La apicultura, nuestro negocio apícola, y se ha hecho sostenible en el tiempo. Los procesos fueron variables, ya no sabíamos lo que iba a pasar. Por lo tanto, aparte de ir desarrollando el trabajo apícola, tuvimos una vía de inspiración. Empezamos a recolectar especies, ¿no es cierto?, a introducir otras semillas, a devolverle a estos suelos aquellas especies que habían perdido producto de la actividad forestal, con muy buenos resultados, ¿no? Y ahora nuestro negocio apícola es un negocio familiar. No nos salimos de la actividad, al contrario, o sea, seguimos aportando, y hemos logrado desarrollar un ecotipo genético, un ecotipo apícola adaptable desde la región desde acá de la región de O'Higgins hasta Chiloé, con muy buenos problemas, sin problemas, ¿no es cierto?, con muy buenos resultados, y también con muy buenos resultados también en Canadá con nuestras abejas. Y también aplicando otras técnicas de manejo. Por ejemplo, ya para nosotros la entretapa no existe, ¿sí? Y producto del cambio climático, ¿verdad? El alza de las temperaturas en el verano llega sobre los 35, 40 grados, por lo tanto las colonias tienen que termorregular aún más, ¿no? Esto es pleno noviembre con una colmena llena. Sin embargo, ustedes pueden ver que no hay abeja aglomerada en la piquera, por lo tanto está termorregulando muy bien, ¿ya? Por esta marca térmica que se llama Thermolock, ¿significa? Que esta ayuda a las abejas a mantener los 34, 35 grados aquí que necesita para mantener la cría, y no más que eso, ¿no? Entonces eso evita la deriva de las abejas a recolectar demasiada agua en desmedro de la recolección de néctar, ¿no? Entonces es muy importante el control de espacio, ¿sí? Y la termorregulación ahora como un quinto manejo, un sexto manejo fundamental en un ambiente de cambio climático. Y lo otro que hicimos también fue desplazar los techos de hojalata, que pueden alcanzar en el verano temperaturas de hasta 60 grados. Imagínense en un apiario de 60 colmenas con techos de hojalata a 60 grados, crea todo un ambiente de calor en ese sector, o en el sector donde está este banquillo, estos apiarios, ¿ya? Lo que induce a termorregular, o a que las colonias, a las abejas pecoreadoras se destinen a termorregular, a buscar agua y no a recolección de néctar. Y reemplazamos un techo junto con el Thermolock, ¿verdad? Un techo de termopanel que tiene una cubierta de fibrocemento, o lo que conocemos como Internit, que permite que la temperatura de este techo no suba más de los 40 grados, lo que favorece mucho a los manejos, ¿verdad?, junto con esta manta térmica. Entonces, hay cosas que podemos ir haciendo, analizando los puntos críticos, ¿no es cierto?, de la apicultura, ¿no es cierto?, en un ambiente o países donde se estabiliza la economía por demandas sociales o eventos impredecibles, como por ejemplo la pandemia, en que la apicultura no quedó al margen de eso, ¿no es cierto? Para los apicultores fue, desde el punto de vista económico, buena la pandemia. Todos han vendido mejor su miel, ¿ya? Y han vendido su miel al detalle, ¿sí? Pero podemos estar frente a un quiebre de la estructura organizacional apícola nacional. Por ejemplo, la RAN es muy fuerte en Biobío, la Araucanía,
y ya está, pero en la región, la quinta, en la región de O'Higgins, las entidades gremiales son muy débiles, ¿no? No hay participación ahí, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos que ir mejorando, como la trazabilidad y otras cosas como incentivar a la juventud a dedicarse a la agricultura en un ambiente en que los agricultores estamos envejeciendo, ¿verdad? El futuro, ¿qué es el futuro? El desarrollo de líneas genéricas adaptables a las nuevas condiciones, ¿no? Y eso lo vamos a ver, lo vamos a conocer como un ecotipo, por favor, que no se le olvide ese concepto que de ahora en más se va a ir utilizando mucho y se utiliza mucho en la apicultura de los países desarrollados, ¿no? Favorecer el intercambio de experiencias apícolas exitosas con los apicultores de la región. Bueno, le acabo de mostrar una experiencia exitosa en una reinvención de la apicultura, ¿ya? En la misma zona donde están ustedes, que se puede hacer, se pueden reinventar, ¿verdad? Una integración comercial en todos los ámbitos con políticas de desarrollo eficiente, sustentable y sostenible. O sea, hacer de la apicultura un negocio que no solamente, ¿verdad?, sea para una temporada, sino que se sustente y sea sostenible un negocio a largo plazo, y se puede hacer. Aún en estas condiciones que nos presenta el cambio climático, se puede hacer una apicultura, si bien es cierto, no para hacerse rico, sino para mantener la actividad sustentable y poder, desde el punto de vista económico, salir adelante, ¿no? La modernización en la agricultura es importante en este nuevo escenario, ¿no? Modernizar la transhumancia, ¿verdad? Y introducir nuevas técnicas en el manejo apícola en general, ¿no? Con esto, ¿verdad? Se logra un desarrollo eficiente de la EFC. ¿Qué es lo que es la EFC? Que es el nido donde ha crecido la apicultura en Chile y en todos los países de Latinoamérica, que es la agricultura familiar campesina, ¿verdad? El desarrollo de la actividad en las zonas rurales es fundamental, es muy importante que permanezca en ese sitio, ¿no? Y ya para las conclusiones, hablar que los ecotipos apícolas solo se garantizan en la región, tomando como base la capacitación y la profesionalización en la multiplicación de material genético, ¿no? Entonces el apicultor cada vez tiene que ir desarrollándose como persona, como agricultor, en vías de la profesionalización. O sea, entender que la apicultura, si no la miramos desde un punto de vista técnico, profesional, ¿ya?, en vías de desarrollo, para una apicultura sustentable, no vamos a lograr los cambios necesarios que se requieren para la actividad, ¿no? La investigación científica juega un rol fundamental en esto, ¿verdad? Y aquí tiene mucho que ver esto con todo lo que están haciendo las universidades, ¿cierto? Con el desarrollo de nuevas líneas investigativas en todo sentido, ¿no? Solo es posible con un apoyo estatal eficiente y comprometido. Y aquí es fundamental que el Estado, ¿no es cierto?, no haga oídos sordos a todas las demandas que tiene la agricultura, ¿eh? Por lo tanto, el mantener un gremio fortalecido nos va a producir que el sector tenga voz y tenga voto, ¿no es cierto?, ante las entidades de gobierno, ¿no? Con la organización gremial unida, con intereses en lo global y no en lo particular. O sea, la apicultura es la apicultura de todos, ¿no? Es la apicultura nacional, es el apiario nacional, no es la apicultura de cada cual individual, ¿no? Entonces los apicultores que pensamos o que piensan, ¿no es cierto?, que individualmente pueden desarrollar, yo creo que van por el mal camino. Aquí es fundamental que los apicultores trabajen en forma asociativa y en forma unida, sobre todo con lo que tiene que ver con el control de enfermedades, ¿no? La protección de la biodiversidad y los ambientes libres de contaminación deben estar en la primera lista de las prioridades, ¿ya? Eso es fundamental, ¿no es cierto? Hoy por hoy, nuestras nuevas generaciones tienen mucha conciencia ecológica y es lo que tiene que mantener en el futuro. Las abejas, de alguna manera, están en la conversación diaria de muchos sectores, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que hacer hacer de eso una herramienta para decir que las abejas son importantes, que por ellas, ¿no es cierto?, la producción de alimentos es posible, no solamente en nuestro país, sino que en todo el mundo, y que la producción de alimentos se torna fundamental en el momento de pensar en una economía como la que tiene Chile, que es un país, ¿no es cierto?, que se considera agroalimentario, ¿no?, o producción de alimentos. Chile, potencia agroalimentaria, pero sin abejas, Chile no en ningún caso podría tener o adjudicarse esos nombres, ¿no? Bueno, y por último quiero dejarles aquí la página de una ONG que se llama Plan B, que ellos tienen una campaña que se llama Polinicemos Chile,
¿ya? Donde está caracterizado por zona las especies que pueden poner, ¿no es cierto?, para poder mitigar o ayudar a las abejas. No crean ustedes que una flor, ¿verdad?, o que una golondrina hace verano. Acá tenemos que poner miles de flores, ¿no es cierto? Tenemos que obtener miles de flores para poder obtener 1 kilo de miel, ¿no? Por eso tenemos un desafío enorme, grande, en la lucha por el cambio, con el cambio climático y en la lucha, ¿no es cierto?, por mantener la actividad en este escenario, ¿no es cierto?, de calentamiento global tan difícil que se nos presenta para los próximos 20 años. Muchas gracias, amigo. Súper, Pablo. Súper, súper. Ahí está tu número, tu Sí, les dejo contacto. ahí, les dejo mi número en Perfecto. caso de cualquier, yo siempre, a veces me demoro un poco, pero siempre respondo todos los mensajes o todas las preguntas, así que estoy llano ante cualquier consulta o duda respecto de lo que estamos haciendo, el poder aportar o ayudar, ¿no? Así que ahí estamos. No sé si hay alguna pregunta o alguien Oye, quedó con alguna duda. por, ¿Mm? por mi parte, mira, súper completa la presentación. Abordaste hartos temas, yo creo, siempre, bueno, siempre uno de las presentaciones, yo he visto un montón de charlas y siempre uno saca tips que para los colegas que están por ahí presentes es bueno que igual siempre vayan probando. Yo había visto el tema del poncho que tú utilizas, el tema de la piquera por el lado, y son cosas que uno tiene que ir probando y sorteando con estos nuevos escenarios en los cuales uno se tiene que desenvolver. Por la apicultura en Ñuble tiene una forma bien particular, una tradición bien particular. Hay mucha escuela de agronomía ya que tiene ciertos conceptos bien instaurados hace un tiempo, así que yo creo que a los chiquillos, de todas maneras, varias cosas las que tú mencionaste le van a hacer sentido. Y hay algo súper importante también que mencionaste, Pablo, que yo creo que también es bien relevante, y justamente para eso también son estas charlas y sirven un montón, porque hoy día hay una lucha que va mucho más allá de los mismos apicultores. No sé si lo han visto, seguramente más de algunos de los colegas se ha percatado que hoy día la polinización y muchas también aplicaciones de pesticidas se están realizando mediante la aplicación de drones como reemplazo a la abeja, sin pensar en los otros polinizadores y un montón de escenarios que están empezando a ocurrir. Entonces, Pablo, con la aplicación de tecnología aliándose con la abeja, yo creo que es un buen avance. Chiquillo, yo no sé si por ahí alguien quiere opinar algo, hacer alguna pregunta en relación a lo que fue la presentación de Pablo. Va a quedar disponible de todas maneras, pero igual aprovechando que está aquí, si hay alguna duda, yo creo que sería re bueno aprovechar que tenemos a Pablo aquí con nosotros. Parece que estamos los dos nomás. O quedó todo Hola, sumamente claro. No, si ahí están los chiquillos, ahí están. hola, yo Dani, quería consultar, hola, sí, soy Dani. Quería Hola, hacerle una Daniel. pregunta a Pablo Dale, dale, porque, dale. como tú sabes más, en Chile no existe ningún tipo de mapa como que lo maneje el SAC donde tú puedas saber dónde hay apicultores para no ponerte ahí o ellos puedan saber para respetar los radios apícolas. Mira, eso se intentó hace 10 años atrás, pero es muy difícil porque es muy variable. Te fijas, un año pueden llegar, otro año no pueden llegar. Por ejemplo, en el escenario actual o en el año en que estamos viviendo, o sea, fijo, te digo que va a haber un desplazamiento de muchas colmenas hacia el sur, ¿ya? Porque aquí tenemos una sequía tremenda, no esperemos tener una producción de miel acá en la región de O'Higgins, súmale a eso a todas las colonias que están en la región de Valparaíso, en la región metropolitana, que también tiene importancia apícola, y parte del Maule. Entonces, Ya, todos los apicultores grandes, tienes que estar siempre atento a la temporada. Si la temporada de lluvia acá anda relativamente bien, los apicultores van a optar por quedarse. Pero si en un escenario, en un ambiente como el que estamos viviendo hoy, ¿no? Tenlo por seguro que aquel apicultor que tiene 300, 500, 600 colmenas las va a tomar y las va a trashumar, sí o sí, ¿no? ya. Y eso Y no hay obviamente, forma de tenerlo como en tiempo real, eso, no se podría hacer un plan de que ya yo me pongo aquí y se actualiza claro, el mapa. mira, bueno, lo que hace el SAC solamente recopila la información de los apiarios y de los apicultores por región y por zona, ¿ya? Que podría desde ahí eh, ser un trampolín para obtener esa información, pero esa información está el próximo año disponible, te fijas, de un año para otro, o sea, no es Claro, inmediata, ¿no? Claro. ya.
Entonces, es por eso. Lo que sí hay son modelos donde están los productos, los cultivos transgénicos, eso sí hay. Ya Ya, hay estudios respecto de eso que se puede acceder. claro. Pero modelos Tampoco, así donde se desplacen los apicultores, tú ves no, que en este tiempo ya empieza el desplazamiento tanto de los apicultores del sur hacia acá por el tema de las polinizaciones, pero una vez que terminan las polinizaciones, todos de vuelta hacia allá nuevamente. ¿Mm? claro. Y no hay Sí, como leyes también, porque me ha pasado que apicultores han visto un colmenar mío de 70 colmenas y se han puesto al lado, claro. viéndolas, o sea, están ahí visibles. Mira, se está trabajando, se está trabajando en la implementación de la nueva ley apícola, ya la vigente está del año 69, y bueno, se ha visto estancada por varios eventos, pero yo creo que ahora se está trabajando para que salga a la luz una ley que seguramente en alguno de sus artículos va a tomar este tema importante, Daniel. Lo que hacían antes era eh, ¿cómo se llaman? La, las ordenanzas municipales, ¿no? Habían varias ordenanzas municipales de apícola, ¿no? En la región de los ríos, en la región de los lagos, acá en la región de O'Higgins también habían, pero esas son inconstitucionales, o sea, a ti no te pueden impedir que te puedas mover por tu país con una actividad productiva, o sea, lo mismo que si tú, Daniel, fueras doctor y yo soy doctor y te vienes a instalar acá a Rengo y yo le reclamo al municipio que tú me estás quitando el trabajo, o sea, eso es inconstitucional, porque todos tenemos el derecho, ¿no es cierto?, de desarrollar nuestra actividad en cualquier lugar del país. Pero que sí, hay que partir de la base, ¿no?, de que los apicultores tienen que tener esa conciencia, ¿no? Y aquel que se te puso al lado con 70 colmenas, tal vez es un apicultor que no le interesa sacar miel, pero sí le interesa tener sus colmenas que acumulen reservas para el invierno, porque su objetivo productivo es otro, ¿te fijas? Entonces, Claro, no está ni ahí. Pues. sí. Eso sucede. Vale, muchas gracias, Ok. Pablo, bacán. Mm. Muy buena la charla. Buena, que te haya buscado, Daniel. Sí, Gracias. no, estuve atento todo el rato y saqué muchos tips igual. Lo del techo de las colmenas también estaba pensando implementarlo, techo sin lata, porque al final se van destruyendo y es mucho más práctico No, ese techo que es claro. como la No, planchita. pero, o sea, yo lo hice por solamente un tema de cambio climático. Así, no te digo que los techos te agarran en el verano una temperatura que es, pucha, Terrible, 55 grados fácil, ¿no? Y eso, imagínate, 70 techos en tu apiario, ¿ya? A 60 grados, o sea, forma un ambiente súper cálido que aumenta la termorregulación de las claro. colonias. ¿Mm? Y esas colmenas que tú tienes con los marcos que van al revés y la entradita por el lado, la piquera, em, La colmena eh, caliente, esa colmena caliente, sí, yo normalmente inverno con piso higiénico destapado. ¿ya? Y nunca he notado mucho, incluso me he fijado que algunas tienen piso de madera de los antiguos y incluso invernan mejor con el piso destapado. Y me Claro, porque parece raro. mira, es que no es tan raro, o sea, si tú mantienes un piso con malla, ¿ya? Yo he visto colmenas con piso sanitario en la nieve, en Estados Unidos, en Canadá, con piso sanitario. Lo que pasa es que ahí hay tal termorregulación, o sea, el clúster, ¿ya? Que es lo que conocemos nosotros como bolo, ¿ya? De Ujú, abeja, o bolo invernal, ¿ya? Se llama clúster, ¿te fijas? Entonces, el clúster tiene diferentes grados de temperatura, ¿ya? En relación a cómo se van conformando las capas de abeja. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, en un piso sanitario está el clúster, está las abejas protegiendo, ¿no es cierto?, termorregulando en relación a cómo se va comportando la temporada. Por ejemplo, en el invierno no necesitan 35 grados, pero sí generar temperaturas que vayan más allá de los 8 grados en el exterior del clúster, ¿no es cierto?, para que las abejas puedan subsistir. O sea, menos de 8 grados la abeja cae y muere, ¿ya? Entonces, de 8 grados para arriba, la parte externa del clúster soporta sin problema y adentro, o sea, sin cría, 23, 24 grados no hay ni un drama. ¿Ya? Entonces ese piso ayuda. A lo mejor si ese piso en condiciones de desarrollo biológico, donde necesitan más temperatura las abejas, también tal vez tendría un comportamiento distinto eh, en un ambiente como el que estamos señalando, ¿no? ¿Mm?
Ya, Pero bacán, bien, sí. ¿no? Pero bien, bien. Yo no uso los pisos sanitarios por un tema práctico, ¿no? De movimiento y eso, ¿ya? Pero bueno, Ya. ahí me avencindé en la región de Ñuble y creo que me voy a quedar por ahí, pero no estoy haciendo competencia en producción de miel, porque mi actividad es otra, ¿no? Sí, po, sí, la reina. Claro. ¿No? ¿Ese piso podría tener quizás complicaciones en primavera por la crianza, porque ya empiezan a tener una cantidad de cría y necesitan más temperatura? Yo creo que ¿Podría ser un sí, propulsor de podría humedades? ser. Podría ser que podrías consumir, Ya, que las abejas te podrían consumir desde el punto de vista energético más miel, ¿no es cierto? Para poder regular mejor temperatura ahí para la cría. ¿Sí? ya, bacán. Muchas Pero gracias. acuérdate que las abejas adentro calientan el aire va hacia arriba, ¿no es cierto? El aire caliente. Si tú tienes tu colmena bien sellada, se va a producir un biombo climático ahí, ¿verdad? Donde yo te aseguro que tus colmenas o los pisos de tus las alzas de tus cámaras de cría nunca están húmedas. Nunca. Claro, Los, es por los, eso. los lados están secos Claro, porque, y normalmente las que tienen piso de madera están húmedas, claro, llegan a chorrear a claro. veces las paredes. Claro, eso me pasaba a mí antes de la utilización de la manta térmica. Ya con la manta térmica y dejando un espacio sin utilizar de la cámara de cría, es decir, manejar con 7 marcos los espacios en el invierno, o 6 marcos, reducir la colmena a 6 marcos, el séptimo marco un marco alimentador y después los espacios, ya, sin dejar marcos ahí, me permite termorregular mucho mejor que tener 10 marcos. ¿Te fijas? Entonces ya Buena. se perdió ese efecto de los hongos, de la humedad. ¿Por qué? Porque termorregulan más las abejas en un ambiente de una cámara de cría que no está bien preparada, ¿no? ¿Ya? En cambio, con ese piso sanitario se produce ese biombo climático que digo yo, con temperatura hacia arriba, ¿ya? La humedad o la condensación de humedad cae, ¿no es cierto? Y lo que no permite que se adhiera a las paredes de la cámara. ¿No? Por eso las tiene siempre secas. Buenísimo. Mm. Fíjate, mira, piensa de forma natural. Una colmena se aloja en un árbol, en el centro de un tronco, ¿ya? Y el tronco hacia abajo está vacío y hacia arriba vacío, y la colonia vive al medio. ¿Fíjate? Claro, no Por tiene algo, es piso. por algo, no tiene piso. ¿No? Entonces, por eso lo que decía en un principio, hay muchos paradigmas, ¿verdad? Que hay que ir rompiendo, pero eso va en relación a la forma en que nosotros hacemos apicultura y al escenario en que tú tienes. O sea, si cada apicultor tiene un escenario, ¿ya? Tu apiario es tu escenario apícola, ¿no? Muy distinto del apicultor que está a 1 kilómetro de ti, muy diferente, Claro. aunque tenga las mismas líneas. ¿Por ahí hay alguna otra pregunta, algún comentario, Camilo, Marcela, no sé? Veo a otra persona por ahí. Don Por mi Hernán está por parte, ahí. agradecer, sí, por mi parte quería darte las gracias por tu tiempo, por tu presentación, muy nutritiva para todos nosotros. Y bueno, dejo la palabra ya para las últimas preguntas, siendo las pasaditas las 9 ya. Don Hernán, ¿tiene alguna pregunta? Señora Juani, ¿quién más está por ahí? Paulo, no sé si quieres decir algo. Está también la señora Ángela, José Miguel, Anesca. Saludo para ustedes. Y bueno, reitero de que esta charla, como la que tuvimos ayer, después va a estar en YouTube para su reproducción gratuita para todos aquellos que no pudieron estar hoy día y aquellos que también quieren repetir la charla. Bueno, por mi parte, ha sido un agrado. Espero haber aportado en algo con mi experiencia y que les pueda servir ahí para aplicarla a su realidad. Y nada, disponible siempre, bueno, es lo que tenemos y a partir de eso es lo que hay que mejorar. ¿Ah? Se puede, si yo pude, yo creo que todos pueden. ¿No? La capacidad de reinvención que tienen los apicultores es muy alta, por lo tanto tengo la confianza de que en un escenario adverso como el que tenemos hoy por hoy vamos a salir adelante. Muchas gracias. Igual quiero agradecer a Pablo, estuvo muy buena la presentación, así que vamos a sacar mucho limpio, así que muchas gracias por todo. Bueno, y bueno, rico es encontrarme con gente que está en esa parada, o sea, bien. Bien, saludo ahí a los apicultores de la región de Ñuble, de San Carlos, y a ustedes que hacen posible que estas plataformas las podamos utilizar para poder llegar a más gente, ¿no? Gusto conocerte, Camilo, esperamos ahí en algún camino de la vida encontrarnos. Lo mismo para Paulo, para Marcela,
y bueno, ya tienen mi número, cualquier cosa ahí estamos, al tanto. ¿Ok? Sí, buenas noches, que la pasen bien, cuídense. Gracias, buenas noches. Listo. Muchas chao. gracias. Buenas